Al ir a recoger a mi hermana mayor, que estaba borracha, inadvertidamente la escuché preguntarle a su mejor amiga, Valentina, ¿cuándo vas a presentar a ese noviecito que tienes escondido? Valentina, con un ligero tono ebrio, su voz teñida de aliento alcohólico, respondió, ¿es necesario? Solo es por diversión, no me lo tomo en serio. Un frío helado me recorrió el cuerpo, porque yo era precisamente ese novio que no podía ver la luz. 2 años de relación, y al parecer, solo era por diversión. 1. Mi mano, que descansaba sobre el pomo de la puerta, se deslizó lentamente hacia abajo. Camila, mi hermana, tenía vista de lince y notó mi figura paralizada fuera de la puerta. ¿Tú qué haces aquí? ¿Y don Luis? Preguntó, dejando su copa y arrastrándome dentro de la sala privada. Me sentí torpe y desubicado. Con la garganta seca, logré articular. Don Luis tuvo un asunto familiar. Papá y mamá me enviaron a recogerte. Hoy, el chofer había pedido permiso, y me ofrecí voluntario para recoger a Camila, que había estado bebiendo, solo porque, bajo el pretexto de recogerla, podía ver a la persona que anhelaba ver. Y esa persona que anhelaba ver, ahora estaba sentada frente a mí, sin siquiera atreverse a mirarme. Camila despidió al hombre que estaba a su lado, me hizo sentarme a su lado y les guiñó el ojo a sus amigos. Este es mi hermanito, no lo confundan con uno de esos modelos masculinos de dudosa reputación. Sus amigos bromearon. Vaya, protegiendo tanto a tu hermanito. ¿Qué harás cuando consiga novia? Camila soltó una carcajada con un improperio y me despeinó el cabello con gesto cariñoso y desordenado. No corrompan a mi hermanito Javier. Es muy formal, nada que ver con ustedes, señoritas de la vida decadente. Una mujer de cabello ondulado que no reconocí intervino. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Acaso entre nosotras no hay ninguna que consideres digna? Camila escaneó la habitación con la mirada, que finalmente se detuvo en Valentina, quien permanecía en silencio. Si tuviera que elegir, quizás Valentina pasaría, pero por lo que dijo hace un rato, mejor que no vaya a perjudicar a mi hermanito. Bajo la tenue luz, Valentina bajó la mirada, su expresión oculta. Alzó la vista y me miró, pero solo fue un vistazo, rápido, desviando de inmediato la mirada. Yo, sin embargo, me quedé mirándola, perdido en mis pensamientos. Todos sabían que tenía un novio escondido. Cuando salía con amigos, atendía llamadas de un chico, informando pacientemente su paradero. Por muy ocupada que estuviera con el trabajo, nunca olvidaba comprarle un regalo cada semana. Hasta Camila me había comentado alguna vez. Parece que Valentina le ha tomado cariño de verdad a ese jovencito. Yo mantenía una expresión impasible, pero por dentro sentía una dulzura como la miel. Sí, yo era el novio de Valentina. En 2 años de relación, ella había sido tierna y romántica, sin que pudiera encontrarle ningún defecto. El único punto negativo era su insistencia en mantener la relación en secreto. Decía que si todos se enteraban de que estaba saliendo con el hermano de su mejor amiga, serían el blanco de las bromas de todos. Yo lo creí firmemente, hasta que hace unos momentos escuché sus palabras con mis propios oídos. Por diversión, no era necesario presentarlo. Javier, en medio de mi distracción, la voz de Camila recuperó mi cordura. ¿Por qué miras a Valentina tan fijamente? Apresuradamente retiré la mirada, sin saber cómo explicarme. Alguien bromeó, que no te engañe la apariencia formal de Valentina, cuando juega, no tiene corazón. Sí, hermanito. Hace poco Valentina perdió en un juego y le preguntamos qué le gustaba de su novio. Dijo que era joven y fácil de manejar, de buen carácter y que no causaba problemas. ¿Qué clase de razón es esa? Jajaja. Antes pensábamos que de verdad estaba enamorada, pero ¿sabes qué? Dijo que le dio lástima el chico porque la quería demasiado, que era muy sumiso, y se niega rotundamente a presentarlo. Una mujer que esconde a su novio tiene 2 posibilidades, o es demasiado posesiva y teme que sus amigas se interesen, o piensa que total van a terminar y no vale la pena presentarlo. Ella misma acaba de admitir. Basta, Valentina interrumpió con voz grave. Su copa golpeó la mesa con fuerza, el ruido hizo que todos enmudecieran al instante. El ambiente se tornó repentinamente incómodo. Camila, siendo su amiga más cercana, frunció el ceño y preguntó, ¿qué te pasa? Es solo porque te dije que Adrián va a regresar, ¿qué te pones así? Mi corazón se saltó un latido. ¿Adrián va a regresar? Valentina, irritada, encendió otro cigarrillo, dio una escalada así, como si de repente se acordara de mi presencia, me echó un vistazo y lo apagó en la cubeta de hielo. ¿Para qué mencionarlo? Camila sonrió como una veterana en el tema. No finjas. Si ese novio que tienes escondido es solo por diversión, ¿no será porque aún llevas a Adrián en el corazón? 2. En ese momento perdí completamente la compostura.
Sentí un escozor en los ojos, a punto de llorar, y rápidamente me excusé diciendo que iba al baño, levantándome para irme. En el instante en que cerré la puerta, las lágrimas cayeron como cuentas de un collar roto. Por suerte, el bar era lo suficientemente ruidoso como para que nadie pudiera oír mis sollozos incontrolables. Sonó una notificación en mi teléfono. Era un mensaje de Valentina. Te espero afuera. Ahora, solo habían pasado 10 minutos desde que llegué aquí lleno de felicidad. Me sentí como si me hubieran arrastrado a las gélidas aguas del mar, helado por completo, con las manos temblando incontrolablemente. En tan poco tiempo, no había podido digerir todo esto. ¿Cómo podía aceptar que esta persona, a quien creía que correspondía mi amor, nunca me había tomado en serio? Estar conmigo no era más que lástima. En su corazón, siempre había estado alguien más. Una sensación de punzadas agudas y densas me recorrió el corazón. Me tomé un buen rato para calmarme. Finalmente, tomé un trozo de papel al azar, me sequé las lágrimas y salí. Valentina estaba recostada no muy lejos, esperándome. Al verla, las lágrimas casi se me escapan de nuevo. No nos habíamos visto en un mes. Ella había estado en un viaje de negocios al extranjero y acababa de regresar hoy. Habíamos acordado vernos mañana. Fui yo quien no pudo contenerse, deseando verla antes, por eso vine aquí. Ella se acercó lentamente, mirando mis ojos enrojecidos, y después de un buen rato solo dijo, lo siento. Pienso que las palabras lo siento son realmente mágicas. Son lo que más deseas oír cuando hay pequeños desacuerdos entre parejas, una frase suave que puede resolver conflictos. Pero también son las palabras más insípidas e impotentes cuando surgen problemas de principios en una relación. Ni siquiera se molestan en explicar, simplemente sentencian que este amor ha llegado a un callejón sin salida. Valentina, ¿no tienes ni siquiera un poco de explicación sobre lo que dijiste antes? Su mirada se volvió evasiva, sin responder directamente. ¿Por qué eres tan sensible? ¿Son solo comentarios casuales entre amigos? ¿Para qué tomarlos tan en serio? Creo que, como novia, he sido bastante cumplidora. ¿Era yo demasiado sensible? Quizás sí. Las personas sensibles siempre cargan con el doble de dolor. Las lágrimas volvieron a caer, desobedientes. Ella extendió la mano para secármelas, pero yo aparté la cabeza. Tomé una profunda inspiración y continué. Si te gusta Adrián, ¿por qué viniste a provocarme? Al escuchar ese nombre, su rostro se ensombreció de inmediato, y respondió fríamente casi por reflejo. ¿No sabías desde hace tiempo que me gustaba? ¿Por qué finges ahora? El interior estaba climatizado, pero mi respiración era caótica, me costaba respirar. Un dolor apremiante en el pecho, como si alguien lo estrujara, y la cabeza, aturdida por el aire caliente. Era la primera vez que mencionábamos su nombre en una conversación entre nosotros, y ella dejó a un lado su habitual dulzura y amabilidad, resultando tan extraña que me sofocaba. Efectivamente, Adrián era su punto débil. Debería haberla regañado, pero mi garganta estaba tan apretada que no podía emitir sonido. El timbre del teléfono sonó en el momento menos oportuno. La pantalla mostraba un número extranjero, sin contacto guardado, pero mi sexto sentido me decía que era Adrián. Sus ojos brillaron al instante, pasó rápidamente a mi lado para atender la llamada. Menos de 10 segundos después de que sonara el timbre, como si temiera hacerlo esperar demasiado. Mezclado con el ruidoso sonido de la música, escuché su llamada tierna y cada vez más distante. Adrián, mira. Mi sexto sentido era realmente preciso, solo que el sexto sentido nunca me advirtió que Valentina no me amaba. Cuando regresé aturdido a la sala privada, Camila y las demás estaban hablando de Valentina. Normalmente, por más que se burlen de ella, no se sonroja. ¿Por qué se enfadó tanto hoy? ¿Será realmente por Adrián? Camila tomó un sorbo de vino y dijo con calma, ¿y qué más podría ser? En todos estos años, cada vez que se emborrachaba, llamaba el nombre de Adrián. Cuando él se fue a estudiar al extranjero, ella fue en secreto a verlo. No sé qué pasó, pero cuando regresó, estaba completamente deprimida. Por más que le pregunté, no quiso contarme. Después comenzó una relación. La veía tomándole cada vez más cariño a ese novio, y pensé que había superado su pena amorosa. Pero ¿vieron la expresión perdida que tuvo cuando supo que Adrián iba a regresar? Tuve que llamarla varias veces antes de que reaccionara. Nunca había visto a Valentina borracha, nunca había escuchado que llamara el nombre de otra persona, y mucho menos sabía que había ido al extranjero a buscarlo. Ellas continuaban hablando, diciendo cuán reservado había sido su afecto, lo digno que era su amor. Resulta que había tantas cosas que no sabía. Escuché en silencio cómo elogiaban lo discreta que había sido su atracción, lo admirable que era su amor. En mi rostro logré mantener la compostura, pero mis uñas se clavaron con fuerza en las palmas de mis manos. Fue la señorita Fernández,
conocida por ser la más frívola y de peor reputación, quien murmuró con desdén, pero pobre de su novio, desperdiciando 2 años en vano. Fingí frotarme los ojos, quitándome las lágrimas que brotaban en el lagrimal. Camila, después de reflexionar con ellas, se volvió hacia mí, dejando a un lado su actitud frívola, habló con seriedad. Así que, Javier, no confíes en las mujeres. Valentina, qué buena persona, hasta mi hermana casi se lo creyó. Me atrajo a la hermosa ilusión que había tejido, para luego destruirla con un simple lo siento. Asentí, diciendo con una voz casi imperceptible, sí, ya no confiaré. 3. Valentina nunca regresó. Camila, preocupada de que le hubiera pasado algo, la llamó. Después de colgar, refunfuñó. Esta chica se ha vuelto loca. Recibió una llamada de Adrián diciendo que regresaba y salió corriendo a organizarle una fiesta de bienvenida. Está loca, a medianoche. Todos rieron, solo yo no pude sonreír. Quizás porque yo estaba presente, a los demás no les resultaba cómodo hablar, así que la reunión terminó abruptamente. Camila había bebido bastante. Me costó mucho esfuerzo acomodarla en el asiento del copiloto del descapotable. Esa noche también habló mucho, balbuceando sobre cosas de nuestra infancia. Cuando eras pequeño eras muy bajito. ¿Cómo creciste tanto ahora? Ya puedes manejar para venir a recoger a tu hermana. Acababa de sacar la licencia de conducir y no era muy hábil aún, así que sujetaba el volante con ambas manos, concentrado en manejar. Al ver que no le hacía caso, continuó murmurando. ¿Por qué no hablas? Siempre has sido muy callado. A pesar de tener la misma edad y crecer en un ambiente similar al de Adrián, sus personalidades son polos opuestos. Al escuchar ese nombre, mis dedos se apretaron instintivamente. Javier, eres mi hermano. También puedes ser caprichoso, despreocupado. No te reprimas tanto. Por el rabillo del ojo, vi que Camila, después de decir esto, se recostó en el asiento como si se hubiera quedado dormida. Mis recuerdos, sin embargo, regresaron incontrolablemente a la infancia. Desde pequeño fui así, reprimiendo mi naturaleza, cauteloso y precavido. Todos decían que Camila era una hermana sobreprotectora, que me cuidaba mucho. En realidad, antes, nuestra relación no era tan buena como ahora. Y no era su culpa. ¿Quién iba a querer a alguien tan poco agraciado? Especialmente cuando al lado estaba un niño como Adrián, sonriente y adorable, que me hacía parecer opaco. Todos siempre lo favorecían más. Camila lo hacía, Valentina también. Ellas lo llevaban a jugar videojuegos, a atrapar luciérnagas, a trepar árboles para recoger frutas, pero nunca me preguntaron si yo quería intentarlo. Incluso los tratamientos eran diferentes. Él era el querido Adrián, yo era Javier, llamado por mi nombre completo. Y Adrián también hacía que las hermanas jugaran al rescate de la princesa con él. Ellas eran las princesas, él el apuesto príncipe. ¿Y yo qué era? Él decía, Javier, solo hay un príncipe, tú puedes ser mi caballero. Siempre fui el acompañante insignificante, pero Valentina me vio. A los 8 años, Adrián, de repente emocionado, insistió en que las hermanas escribieran deseos en botellas para desenterrarlas años después. Éramos pequeños y no teníamos mucha fuerza, así que las hermanas ayudaban a Adrián comprando papel, pasando lápices y cavando hoyos. Yo me quedé detrás de ellas, cabizbajo y sin hablar. Yo también quería escribir un deseo en una botella, pero nadie me preguntó. Todas estaban pellizcando las mejillas de Adrián, burlándose de él por ser un niño inmaduro, pero las palas en sus manos no dejaban de cavar y llenar la tierra. Hasta Camila daba por sentado que yo me quedaba tan atrás porque no estaba interesado, pero solo tenía miedo de que, si me acercaba demasiado, nadie se fijara en mí. Eso me habría entristecido aún más. Pero Valentina se dio cuenta. Estaba agachada en el suelo, y al levantar ligeramente la vista, vio mis ojos enrojecidos. Al notar mi apuro, de repente me llamó. Javier, ¿tú también quieres escribir uno? Yo también puedo cavar un hoyo para ti. Adrián tenía una habilidad innata para caer bien. Despreocupado, disfrutaba de la bondad de todos hacia él, pero yo era diferente. La mirada tentativa de Valentina cuando me tendió la rama de olivo, creo que la recordaré siempre. En los largos años de la juventud, los ocasionales gestos de bondad y preocupación se fueron acumulando gradualmente, convirtiéndose en un amor que el joven no podía expresar abiertamente. Ella tenía razón, yo sabía que le había gustado a Adrián. La pieza de violonchelo que le gustaba escuchar era el repertorio de su concierto a los 18 años. El plato que practicó durante mucho tiempo para dominar era la comida favorita de Adrián. En esos recuerdos antiguos y desgastados, su mirada lo seguía a él, y yo los observaba en silencio desde atrás. Pero ella era demasiado buena. Tanto la Valentina que me mostró amabilidad en la infancia como la Valentina que luego se convirtió en una joven encantadora, eran demasiado maravillosas.
no podía evitar enamorarme. Después de que Adrián se fue al extranjero, ella estaba de muy mal humor. Para consolarla, Camila a menudo la traía a nuestra casa a comer y ver películas. Yo, con la excusa de llevar fruta, traer cosas o preguntar sobre problemas de matemáticas, entraba con frecuencia a la habitación de Camila a interrumpir, y así mis interacciones con ella se volvieron cada vez más frecuentes. Poco a poco me volví codicioso, rogando que tal vez un día llegara a quererme con el tiempo. La devoción conmovió al cielo, y la mirada que ella me dirigía se volvió gradualmente más tierna. Hasta que, hace 2 años, con el rostro sonrojado, me preguntó en voz baja, Javier, ¿quieres intentarlo con tu hermana? De repente, su expresión tierna en mi memoria se superpuso con su rostro frío de hace un momento. ¿No sabías desde hace tiempo que me gustaba? ¿Por qué finges ahora? Mi vista se nubló. Me sequé los ojos con el dorso de la mano con fuerza, pero cuando volví a enfocar, ya era demasiado tarde. Choqué violentamente contra la parte trasera del auto delantero. 4. Camila llevaba unos días dándome órdenes arrogantes. Pélame uvas, y tráeme una taza de té negro. Yo obedecía dócilmente, lleno de culpa hacia ella. En el accidente, solo sufrí raspones leves. Pero ella se fracturó el antebrazo, se retorcía de dolor y me decía con resentimiento, asesino al volante, eres igual que Valentina. Valentina también había tenido un accidente de tránsito. Fue poco después de que Adrián se fuera al extranjero. Ella, desconsolada, chocó contra un árbol a la orilla de la carretera y necesitó 2 meses de recuperación en el hospital para sanar. Recordando lo que Camila había dicho ayer, pregunté como sin querer, ¿por qué tuvo ese accidente en aquel entonces? Camila hizo un gesto con la mano, pero alzó su brazo escayolado y rígido, lo que parecía un poco cómico. No hablemos de eso, todo por Adrián. Salió en secreto del país para verlo, y cuando regresó, era como si hubiera perdido el alma. Mira lo desesperada que se puso. Últimamente ni se le ve el pelo, no sé en qué estará ocupada. Ni siquiera vino a visitarme sabiendo que tuve un accidente. Así que Valentina lo sabía, pero ni siquiera me envió un mensaje de saludo. Después de esa noche, el historial de chat entre Valentina y yo se quedó en ese, te espero afuera. Al parecer, ni siquiera merecía un gesto de preocupación de su parte. Al verme cabizbajo y callado, Camila, aburrida, miró las hortensias en la mesa de centro. Oye, ¿no es que aprecias mucho estas flores? ¿Por qué no las has puesto en un jarrón aún? Valentina no me había buscado, pero las flores semanales seguían llegando puntualmente a casa. Me levanté y las tiré todas a la basura. Camila parecía desconcertada. ¿Por qué las tiras si están tan bonitas? En realidad, estas flores no eran de las variedades que me gustan, solo las aceptaba porque las enviaba Valentina. Así que estaba dispuesto a podarlas, regarlas y cuidarlas con esmero. Pero las flores cortadas, sin raíces, sin importar cuánto las cuidaras, siempre se marchitarían en poco tiempo. Sonreí y le dije, ya que están destinadas a marchitarse, no importa cuánto me gusten, no se pueden conservar. Da igual tirarlas pronto o tarde. Camila, después de todo, es mi hermana de sangre. Notó que últimamente estaba de mal humor y dijo que me llevaría a salir. Cuando llegamos, supe que era la fiesta de bienvenida de Adrián. Habiendo crecido juntos, era guapo, sabía cómo hacer reír a las hermanas mayores y siempre había sido el favorito de todos. Vaya, hasta Camila, con su brazo escayolado, insistió en asistir. La familia Sánchez, sin duda una de las élites, organizó una fiesta extremadamente lujosa. A la vista, había lirios de los valles recién traídos por avión del extranjero, lo que sin duda costó una fortuna. Camila, al llegar, fue arrastrada por sus amigos a jugar a las cartas. Yo me senté solo en un rincón, mis ojos buscando incontrolablemente la figura de Valentina. Una figura esbelta apareció en mi campo de visión. Era Adrián. 3 años sin verlo, estaba un poco más guapo. Habiendo perdido la infantilidad y ternura de antes, ahora era maduro y estable, con la elegancia de un joven de la alta sociedad en cada gesto. Al verme, me saludó con entusiasmo. Javier, ¿cuánto tiempo? Mis emociones eran complejas. En realidad, no odiaba a Adrián. De pequeños, en nuestro círculo solo éramos nosotros dos los hermanos menores, los más jóvenes, y él siempre fue bastante bueno conmigo, pero era demasiado agradable. Todos los adultos lo elogiaban por ser listo y adorable, las hermanas preferían jugar con él, haciéndome parecer un patito feo y apagado. Además, a Valentina le gustaba. No sabía exactamente qué sentía, pero definitivamente no era bueno. Saludamos brevemente, pero quizás por el tiempo sin vernos, o porque yo no era bueno para conversar, caímos en una situación incómoda. Miré a mi alrededor, buscando un tema de conversación. Los lirios de los valles son muy bonitos.
Él arrancó una rama casualmente y dijo, Valentina los trajo de Finlandia. No sé cómo se enteró de que me gustan los lirios de los valles. Son raros aquí, no pensé que pudiera conseguir tantos. Desde pequeños, a Adrián y a nos gustaba jugar con flores y plantas. Esta también era mi flor favorita, corta temporada de floración, tallos delgados y débiles, delicada y frágil. Más de la mitad se dañan durante el transporte, y Valentina aún pudo conseguir tantos, seguramente le costó mucho esfuerzo. Ella nunca me había regalado lirios de los valles, y eso era culpa mía, nunca decía mis gustos abiertamente. De repente recordé una vez que fui a su empresa a buscarla, y su asistente me preguntó con una sonrisa qué flores me gustaban. En ese entonces, inmerso en la ilusión de la felicidad, no capté la indirecta. Dije que cualquier cosa que ella me enviara me gustaría. Ahora que lo pienso, seguramente las flores las elegía la asistente. Eran mayormente azules, a esa asistente le encantaba vestir trajes azules. Y aún seguían llegando, quizás se le olvidó informar a la asistente. Solo ahora me di cuenta, ella ni siquiera quería dedicarme ese mínimo esfuerzo, pero estaba dispuesta a preguntar activamente por los gustos de él, esforzarse al máximo solo para complacerlo. Y yo, cada vez que le enviaba un mensaje diciendo que las flores eran hermosas y que me gustaban, ella decía, todo lo que te guste, te lo entregaré con ambas manos. Pero ni siquiera sabía el color de las flores. La gente miente, pero los detalles no. El amor está en los detalles, y la falta de amor también. En la entrada, Valentina llegaba tarde, vistiendo un vestido largo algo arrugado. Siempre había sido muy quisquillosa con la limpieza, no sé por qué las suelas de sus tacones tenían barro, algo que no le correspondía. Después de mirar a su alrededor, su mirada se detuvo fijamente en Adrián. No me había visto. No fue hasta que se acercó a unos 5 metros de nosotros que finalmente me notó y detuvo sus pasos. Hermana Valentina, llegaste. Valentina, después de todo, era la joven promesa elogiada por el estricto anciano Sánchez, una mujer que no se quedaba atrás de los hombres. Inmediatamente reprimió su expresión incómoda y se acercó a saludarnos con una sonrisa. Fue entonces cuando vi la caja de regalo que llevaba en la mano. Ella evitó mi mirada y le entregó la caja a Adrián. Me tomó mucho tiempo encontrar esto, por eso llegué tarde. Adrián, después de pasar unos años en el extranjero, al recibir el regalo lo abrió de inmediato y exclamó sorprendido. Es la botella de deseos que enterramos cuando éramos niños. En ese entonces decía que quería convertirme en el príncipe más guapo del mundo. Qué inmaduro. La mirada de Valentina se posó con cariño en su rostro, llena de ternura. Él siempre había sido un príncipe, recibiendo el cariño de todos. Valentina no era la excepción. Siendo una joven consentida, no solo se esforzó en preparar las flores, sino que incluso desenterró con sus propias manos la botella de deseos enterrada en la tierra hace más de una década. Pero ella había olvidado que hoy era el aniversario de 2 años de nuestra relación. Para ser exactos, todavía no habíamos terminado. Adrián reía feliz. De todos los regalos que me has dado, este es mi favorito. Valentina, al escuchar esto, me miró con cautela. Esa mirada me heló la sangre, y pregunté a propósito, hermana Valentina, ¿siempre le envías regalos? Sí, durante estos 3 años en el extranjero, aunque no nos hemos visto, casi todos los meses recibía un regalo suyo. El mes pasado fue un collar, el anterior un violonchelo, así que no solo yo recibía regalos. Solo que los regalos de Adrián eran según sus intereses y gustos. Y los míos, el mes pasado fueron unos aretes, pero yo no tengo perforaciones. El anterior fue un piano, pero no tengo ningún talento musical. Quizás solo eran al azar, de paso. Yo, tan tonto, me había perforado las orejas especialmente y tomado clases de piano. Al ver todo esto, no sé de dónde saqué el valor para hablar con un tono medio burlón. Hermana Valentina, ¿tratas tan bien a los hermanitos? ¿Tu novio lo sabe? La expresión de Valentina se tornó incómoda. Tosió ligeramente y no respondió. Por suerte, Adrián tampoco parecía querer indagar. Al ver una figura erguida a lo lejos, dijo feliz. Mi tía pequeña regresó, me voy para allá. Después de que se fue, Valentina me llevó al jardín trasero desierto. Era invierno. Yo llevaba un suéter delgado de punto y temblé de frío. Si hubiera sido antes, ella me habría abrazado tiernamente, diciendo que solo buscaba la elegancia sin importar la temperatura. Pero no lo hizo. Frunció el ceño, su mente completamente ocupada por mis palabras provocadoras de antes. Javier, ¿qué estás haciendo? El viento frío hizo que mis ojos se hincharan. Cerré los ojos para contener la acidez y pregunté suavemente, ¿recuerdas qué día es hoy? Ella se quedó paralizada, claramente no lo recordaba. Continué, hoy es nuestro aniversario de 2 años, Valentina. Me prometiste que cuando llegáramos a 2 años,
haríamos pública nuestra relación. Ella me miró con una expresión compleja, sus labios temblorosos. Lo siento, últimamente he estado ocupada preparando la fiesta de bienvenida para Adrián. La gente importante tiene mala memoria, pero solo para las cosas que no les importan. Recibirlo a él de vuelta al país era más importante que nuestro aniversario. ¡Qué ridículo! ¿Tan ocupada? ¿Tan ocupada que ni siquiera tienes tiempo para decirme formalmente que quieres terminar? En realidad, estos días mi estado de ánimo se había calmado bastante. Si se hubiera disculpado seriamente y termináramos en buenos términos, realmente pensaba dejarlo así. Si se lo contaba a mi hermana, seguro iría y le daría una paliza. Pero pensando en la amistad de la infancia, no quería ser demasiado duro. Quizás sintió que mi contrapregunta era algo agresiva, su rostro se puso muy feo, ceño fruncido. Antes eras tan dócil y obediente, ¿por qué ahora hablas tan feo? Ni siquiera he dicho que quiera terminar. Un dolor agudo me atravesó el pecho. ¿Otra vez la maldita docilidad y obediencia? ¿Por eso me eligió como consuelo en su soledad? Mi voz temblaba por el viento. Entonces, yo, ese novio escondido y solo por diversión, te propongo terminar. 7. Ella suspiró aliviada, como si quisiera decir algo, pero tardaba en hablar. Pero yo sabía que definitivamente no sería para retenerme. Quizás se sentía aliviada, contenta de no tener que ser la mala de la historia. Conteniendo el dolor, continué. Además, ¿con qué derecho me das lástima? Eso me hace sentir muy ridículo. Y ya no me mandes más flores, de verdad odio las flores que me envías. Sus ojos mostraron un destello de confusión, y rápidamente desvió la mirada. Claro, esas no las había enviado ella. El viento frío destrozó mis pensamientos. El tiempo pareció congelarse en ese momento. Me quedé mirando fijamente a esta mujer que no sabía qué decir. El timbre del teléfono sonó en el momento menos oportuno. Solo con ver la expresión de Valentina, supe quién llamaba. Al instante dejó de lado el asunto de las flores, su ceño se relajó, y hasta el tono de su voz se suavizó. ¿Qué pasa? ¿Camila y las demás me buscan? Ya voy. Colgó el teléfono y su estado de ánimo también mejoró. Se aclaró la garganta y dijo, Javier, hablemos de lo nuestro más tarde. Se fue apresuradamente. Mirando la tierra removida en el jardín, me sentí conmovido. Hace 12 años, ella enterró personalmente mi botella de deseos aquí, y justo ahora, la desenterró personalmente para Adrián. Era una persona que cambiaba la sábana, ¿y mi botella de deseos enterrada al lado? ¿La recordaba? Parece que soy un tonto. Su consideración y ternura me hicieron creer tontamente que mi amor secreto se había hecho realidad. Resulta que un personaje secundario opaco no brilla, y no puede hacer que ella se enamore. Solo disfrutaba de mi mirada de admiración humilde hacia ella cuando estaba triste por un desamor. O quizás era lástima por mí, o se identificaba conmigo, pero definitivamente no era amor. Me agaché lentamente en el suelo y lloré sin control. La villa estaba brillantemente iluminada, pero las luces del jardín de repente se apagaron. Nadie podía oír mi llanto envuelto en el viento frío, igual que cuando era niño, cuando ellas no podían verme corriendo para alcanzarlas. No supe cuánto tiempo lloré, hasta que al final mi voz se volvió ronca, hasta que de repente escuché la voz de Adrián venir desde lejos. Tía, casi pierdo todo mi dinero de bolsillo. Ven a ayudarme a jugar unas manos. Seguí la dirección del sonido y vi a una mujer de figura esbelta en el balcón del segundo piso. Desde esa posición, se podía ver todo lo que sucedía en el jardín. A contraluz, no podía distinguir su expresión. No sabía desde cuándo había estado allí parada, ni si había escuchado nuestra conversación. Tía, ¿qué haces aquí parada? Adrián abrió la puerta del balcón y la llamó. Me sequé la cara apresuradamente y me preparé para esconderme cuando la voz fría de la mujer sonó. No salgas, hace frío afuera. Ahora voy. Ella se dio la vuelta, empujando también a Adrián, que asomaba la cabeza, hacia adentro. Justo entonces, Camila también me llamó. ¿Dónde estás? Come algo y sube, saluda a la tía pequeña. Afuera de la sala de juegos, había un gran grupo de gente. Una mujer con un suéter de punto estaba sentada a la mesa de juego, mostrando una linda clavícula, con mechas sueltas cayendo casualmente a los lados de sus orejas, luciendo relajada y natural. Con el maquillaje impecable, su piel brillaba blanca. Alzó la mano y los hombres que se agolpaban en la puerta para adularla fueron rápidamente despedidos. Camila estaba sentada frente a ella y me llevó a saludarla. Dije en voz baja, hola, tía pequeña. Sofía alzó la vista y me miró con una mirada ligeramente inquisitiva, sin responder. Parecía que no recordaba a alguien tan insignificante como yo. Siempre le había tenido un poco de miedo, así que me encogí y me escondí detrás de Camila. Pero por suerte no mencionó haberme visto en el jardín trasero. Probablemente no había escuchado mi conversación con Valentina. Eso me tranquilizó un poco.
Camila jugaba muy mal a las cartas y le quedaban pocas fichas. Sofía también. Adrián acababa de perder todo, pero Valentina tenía una pila de fichas frente a ella. Camila, frustrada por jugar mal, se excusó diciendo que le dolía el brazo y me empujó hacia la silla. No puedo más, Javier, tú juega por mí. Me obligaron a sentarme frente a Sofía, a su misma altura. Sus ojos eran muy hermosos, profundos y fríos, de un negro impenetrable. Jugué un 5 de oros. Valentina siguió la jugada, también sacando un 5 de oros. Sofía ganó, con 4 y 6 de oros, esperando solo el 5. Valentina dijo con incomodidad: tía, antes no ganaste con un 5 de oros, y ahora ganas con el mío. Sofía curvó sus finos labios en una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Perdón, carta final. Valentina mostró sus cartas a todos. Desarmé mi juego a propósito para seguir tu carta, por miedo a darte la victoria. Sofía dijo sin emoción: si abandonas una buena mano, la pierdes. No miró las cartas, ni miró a Valentina. Su mirada se posó en mí. Mi mente zumbó y desvié la mirada de inmediato. Mi sexto sentido me decía de nuevo que Sofía lo había visto. 8. Las siguientes manos las jugué distraído. Después de varias rondas, casi todas las fichas habían vuelto a Sofía. Adrián estaba muy contento, gritando que quería terminar e invitando a todos a cenar algo, pero nadie se movió. Con Sofía presente, las personas presentes no bromeaban como de costumbre, todas calladas y bien portadas. En cuanto a jerarquía, ella era la tía pequeña de Adrián, la sucesora designada por el anciano Sánchez, siempre rodeada de aduladores desde pequeña. Cuando Camila, a los 10 años, llevaba a su hermano de 8, yo, a jugar con barro, Sofía, de 11 años, ya estaba sentada frente a la ventana leyendo periódicos financieros. En ese entonces, solo nos llevaba unos años, pero cargaba con el futuro y las esperanzas de la familia, siempre luciendo madura y estable. Esto hacía que todos los niños le tuvieran miedo, llamándola respetuosamente tía pequeña. Si ella no decía que pararan, nadie se atrevía a levantarse. Me extendí y bostecé. El accidente anterior me había lastimado la espalda, y después de estar sentado mucho tiempo me dolía un poco. Sofía me echó un vistazo disimuladamente y dijo suavemente: terminemos. Valentina, al escuchar, tiró inmediatamente sus cartas, respondiendo solícita a Adrián: ¿tienes hambre? ¿Qué quieres comer? Camila bromeó: vaya, ¿tan preocupada por Adrián? ¿Por qué no nos preguntas a nosotras qué queremos comer? El rostro de Adrián se sonrojó de repente. Al cruzarse la mirada con Valentina, ella sonreía de manera ambigua. Ese era un trato que yo nunca había recibido. Ella era tan cautelosa. En 2 años de relación, frente a los mayores, frente a mi hermana, ni siquiera se atrevía a mirarme, y mucho menos expresar abiertamente su interés como ahora. La tristeza se apoderó de mí de nuevo. Bajé la cabeza y miré fijamente la mesa de juego, sin atreverme a dejar que vieran mi expresión avergonzada. Pero de repente, una mano de nudillos marcados se extendió frente a mí. Sofía empujó todas sus fichas hacia mí. Sorprendido, levanté la vista y la miré. Solo escuché su voz suave: para tu dinero de bolsillo, como regalo de bienvenida. Mucho tiempo sin verte, Javier. Hace un momento, cuando la saludé, me ignoró, pero ahora me saludaba sin motivo alguno. Y me daba todas sus fichas, que calculé sumaban casi 7 cifras. Todos los presentes eran personas astutas, innumerables miradas se movían entre nosotros dos. Mis mejillas ardieron, y Sofía actuaba como si nada, con una sonrisa en sus ojos. Fue Adrián quien rompió el hielo, fingiendo enfado: tía, ¿no ganaste por mí? Te pedí que me compraras un auto y no hiciste caso. ¿Por qué eres tan generosa con Javier? Sofía se recostó en la silla, cerró los ojos ligeramente y dijo casualmente: ve y elige uno, a mi nombre. Él gritó de alegría, riendo y agitando la mano de Valentina, pidiéndole que lo acompañara mañana a ver autos. Pero Valentina no se movió, su mano colgaba a un lado. Me miraba fijamente, sus pupilas revolviendo una emoción extraña e inexplicable. Era la primera vez que perdía su compostura habitual frente a los demás. ¿La tía y Javier parecen conocerse bien?, Valentina preguntó, su tono extrañamente tenso. Va, la tía todavía lo trata como a un niño. Camila salió en mi defensa. En realidad, Sofía y yo no éramos cercanos. Además de los encuentros cotidianos entre nuestras familias y los asuntos relacionados con Adrián, casi no teníamos interacción. Gracias, tía, dije de manera torpe. Sofía no respondió. Se quitó el abrigo de cachemira y lo colgó descuidadamente en su brazo, levantándose para salir. Todos la siguieron de inmediato. Al final de la fila, Valentina de repente agarró mi manga y preguntó en un tono muy bajo, casi acusatorio: ¿por qué te sonrojaste con Sofía? Sacudí su mano y respondí fríamente:
¿Qué te importa? Ya terminamos, ¿con qué derecho me interrogas? Ella frunció el ceño. ¿No puedo hacerlo por preocupación de hermana? Te advierto, Sofía no es alguien con quien puedas meterte. 2 años de relación, tomados de la mano, abrazos, besos, haciendo todo menos acostarnos, y ahora volvía al papel de hermana. Mi hermana de sangre, Camila, estaba justo delante. ¿Acaso necesitaba su preocupación? Respiré hondo, intentando controlar mi voz. Mi hermana de sangre no ha dicho nada. ¿Qué clase de hermana eres tú? Valentina se quedó paralizada por un momento, pero pronto recuperó su expresión habitual. Mantente lejos de ella. Y otra cosa, espero que no cuentes lo nuestro. Así que me detuvo solo para eso. Temía que me acercara demasiado a Sofía y le contara nuestro romance secreto, afectando su posibilidad de conquistar a su sobrino. La miré a los ojos, que evitaban los míos. Por primera vez en todos estos años, sentí que no valía la pena. La alegría reemplazó gradualmente la tristeza. Menos mal que solo perdí 2 años con ella. Tranquila, no lo diré. Después de todo, Después de todo, yo era realmente un cobarde. Pertenecemos al mismo círculo social, nuestros padres se relacionan mucho, es inevitable que nos encontremos. Mi hermana la considera su mejor amiga. Decirlo inevitablemente dañaría la relación entre las dos familias. Pero antes de que terminara, ella, con los ojos brillantes, me interrumpió. Sabía que realmente me querías mucho. Si Adrián no hubiera regresado, realmente hubiera pensado en tener una relación seria contigo. Pero él regresó. Javier, me junté contigo precisamente por este afecto que me tienes. Yo amo a Adrián tanto como tú me amas a mí. ¿Puedes entenderme, verdad? Su mirada era intensa, como esperando mi respuesta afirmativa. Pero yo no podía entenderla. ¿Cómo puedes dividir tu atención y tener una relación con otra persona cuando amas a alguien? Al ver su rostro, de repente ni siquiera quería reprocharle nada. Lo que digas. De ahora en adelante, cada quien por su lado, sin interferencias. La dejé atrás y corrí para alcanzar a Camila. Adrián dijo que después de 3 años de comida occidental, a altas horas de la noche insistía en ir a comer comida picante. Camila, que debía cuidar su dieta por la lesión, y yo regresamos a casa primero. En el camino, de repente me preguntó, ¿eres cercano a la tía? Su mirada hacia ti es un poco extraña. Me quedé helado, recordando su figura delgada en el balcón. Haber visto esa escena en el jardín debió parecerle un juego infantil de amor, quizás le resultó un poco gracioso. Negué con la cabeza. Ya sabes, las palabras que he intercambiado con ella ni siquiera son tantas como las que tú has tenido con ella. Es cierto, mantente lejos de ella. ¿Por qué todos le tienen tanto miedo a Sofía? Estaba a punto de preguntarle a Camila, pero su expresión era grave. Al final, no dije nada. Al llegar a casa, inicié sesión en mi cuenta de redes sociales y revisé todo desde el principio. Esta era una cuenta secundaria que usaba para registrar los momentos de nuestra relación después de empezar a salir con Valentina. Cuando escribía esas palabras, pensaba que era la persona más feliz del mundo. Ahora, al verlas de nuevo, solo sentía burla. Hoy fui a la habitación de mi hermana a pedir ayuda con la tarea. En realidad sabía hacer todos los ejercicios, pero solo quería verla. Es tan dulce, hasta me despeinó el cabello. No escuché ni una palabra de lo que explicó. Ella me preguntó si quería intentarlo. Claro que quiero. Pensé que tendría que amar en secreto toda la vida. Nunca imaginé que realmente llegaría el día en que se hiciera realidad. Le llamé por la noche, del otro lado había mucho ruido, hasta escuché la voz de mi hermana diciendo algo como, en una reunión de amigas, ¿para qué atiendes llamadas de hombres? Ella se rió y le dijo, vete, y luego me deseó buenas noches tan dulcemente. Socorro. Me regaló muchas flores. Aunque no eran mis lirios de los valles favoritos, las cuidaré para que estén hermosas. Me gusta todo lo que ella me regala. Dijo que para nuestro aniversario de 2 años haríamos pública la relación. Quería hacer un video para conmemorarlo, pero al revisar, resulta que ni siquiera tenemos una foto juntos. Dijo que no le gusta tomar fotos. Ahora que lo pienso, tenía miedo de dejar evidencia de la relación. Terminé de leer y eliminé la cuenta. Un plato de arroz a medio cocer, lo intenté tragar una y otra vez, pero finalmente pude escupirlo. 10. El auto que choqué la otra vez aún no lo había llevado a reparar. Aunque se podía manejar, tenía muchos rayones en la pintura. Elegí un día soleado para llevarlo al concesionario. Al salir, me encontré con los empleados de la familia Sánchez cargando lirios de los valles marchitos en un camión. El camión bloqueaba el camino, así que me quedé esperando pacientemente. En solo unos días, los tallos se habían secado y marchitado, ya no estaban tiernos y frescos. Me pareció una lástima y me quedé abstraído. Si se echaron a perder, se tiran.
no hay por qué sentir lástima. La voz llegó desde atrás. Me di la vuelta y vi a Sofía. Hoy llevaba un suéter de cuello redondo claro y unos simples jeans. Muy diferente a su aspecto habitual de traje formal, con el cabello cayendo relajado sobre los hombros. Con este atuendo, no parecía para nada 3 años mayor que yo. Volví a saludar torpemente. Hola, tía pequeña. La mirada de Sofía se posó en mí por un momento y dijo, ¿a dónde vas? Al concesionario, a reparar el auto. Ella bajó la vista, pensó un momento y, sin más, abrió la puerta del copiloto y se subió. Voy en la misma dirección, llévame. Ni siquiera había dicho a qué concesionario iba, pero recordando el generoso dinero de bolsillo que me dio, reprimí mis dudas. Esa cantidad era más que suficiente para que yo fuera su chofer una vez. Tía pequeña, ¿a dónde va? La voz de Sofía era clara y fría. A elegir un auto, respondió muy casualmente, como si fuera un plan improvisado. No me atreví a cuestionar. Sujeté el volante firmemente con ambas manos, temiendo un accidente como el anterior. Después de todo, esta vez la que iba en el asiento del copiloto no era Camila. Con Camila, a lo sumo me daría órdenes un par de días, pero si por descuido lastimaba a la futura sucesora de la familia Sánchez, tendríamos que ir toda la familia a disculparnos. Llegamos al concesionario sanos y salvos. Respiré aliviado. Sofía venía detrás de mí, como si realmente fuéramos juntos. El gerente del concesionario, al verla, se apresuró a recibirla. Buenas, señora Sánchez. Su sobrino, el joven Adrián, ya llegó, está adentro. Así que Sofía realmente iba en la misma dirección. Siguiendo las indicaciones del gerente, vi a Adrián haciendo una prueba de manejo detrás de una ventana de cristal. A su lado estaba Valentina. Ella sonreía, extendiendo la mano por la ventana abierta para abrocharle el cinturón de seguridad. Solo era una prueba de manejo, ¿era realmente necesario? No podía seguir viendo. Le di las llaves al gerente y le dije a Sofía, tía pequeña, usted puede entrar, yo me voy. Pero Sofía se movió a un lado, bloqueándome el camino. Entremos juntos a ver. Sin darme tiempo a negarme, dio un gran paso hacia Adierno, adelantándome. No tuve más remedio que seguirla. La voz de Adrián llegó. No me gusta mucho este interior. Se puede personalizar. Los asientos, el techo, las llantas, todo se pueden cambiar por lo que te guste. Valentina le explicaba con paciencia, más solícita que el vendedor que estaba a un lado. Tía, ¿qué haces aquí? Adrián asomó la cabeza desde el auto, saludó a Sofía y luego me miró con expresión de duda. Javier, ¿tú también estás aquí? Sonreí, me encontré con la tía pequeña por casualidad, vine a ver nada más. Estaba parado muy cerca de Sofía, con solo girar ligeramente la cabeza podía ver su frente. Me moví disimuladamente hacia un lado, creando distancia entre nosotros. La mirada de Valentina se posó en mí, sus ojos se oscurecieron. Quizás pensaba que me acercaba demasiado a Sofía, temiendo que dijera algo que no debía. Tía, ¿qué cosa? Te pedí que me acompañaras y dijiste que era mucha molestia, ¿y ahora vienes? Sofía no respondió. Dio una vuelta alrededor del auto y preguntó, ¿ya elegiste? Todavía no estoy seguro. ¿Por qué no me los compras todos? Miró a Sofía con ojos suplicantes. Adrián tenía unos ojos de cachorro, nacidos con la habilidad innata de ser cariñoso. De pequeño, con sus mimos lograba que los adultos cumplieran todos sus caprichos, se llevaba todos los dulces de las hermanas, y aún conservaba ese talento. Pero Sofía no cayó en eso, solo uno, como regalo de graduación. Para los demás, habla con tu papá. Se desinfló y finalmente eligió el que estaba probando. Mientras Sofía firmaba los papeles a un lado, él se quejó con Valentina. Por eso mi tía no tiene novio, siempre es tan inflexible. ¿Saben? Tuve un compañero de 8 abdominales que le gustaba. Los extranjeros son apasionados, una noche fue a tocar su puerta solo con una toalla, y mi tía le dio una bofetada y lo echó. Se puso tan furiosa que casi me echa la culpa por llevar gente a casa, al día siguiente me mandó a vivir a la residencia estudiantil. Sacudió la cabeza, con una expresión de impotencia, pero realmente no podía imaginar a Sofía enojada. Seguro tenía 1000 improperios en la boca, pero por educación no los decía, y se ponía roja de la frustración. Pensando en eso, no pude evitar reírme. Entonces, la mirada de Valentina hacia mí se volvió aún más extraña. Desde atrás llegó una voz etérea. ¿De qué te ríes? Mi corazón dio un vuelco. Giré la cabeza mecánicamente. Adrián intervino rápidamente. Nada, conté un chiste malo y a Javier le pareció gracioso. Obviamente, Sofía no se lo creyó, pero no insistió. Llamó a Adrián para que fuera a firmar. Valentina se acercó a mí y dijo en un tono muy bajo, Javier, este afecto que sientes por mí es un poco pesado. ¿Para qué te esfuerzas tanto?
No quería que vieras esto y te sintieras mal. ¿Estás malinterpretando algo? ¿No es así? Pensé que ya lo habíamos aclarado todo. ¿Por qué apareciste hoy frente a nosotros? ¿Y por qué viniste con Sofía? Esta vez sí que me sentí sin palabras. Respondí molesto. ¿Y si no era por ti, sino por Sofía? Lo dije sin pensar, pero Valentina se alteró. ¿Qué quieres decir con eso? Sé que me has querido muchos años, y yo te correspondí con 2 años de amor infinito. ¿Crees que voy a creer estas palabras de rencor? Bueno, seguir discutiendo sería una pérdida de tiempo. Ese día, los 4 regresamos juntos. Adrián manejaba, Valentina iba en el asiento del copiloto. Yo y Sofía íbamos sentados juntos en la parte de atrás. Parecía cansada, recostada de manera relajada, con los ojos cerrados. Solo entonces me atreví a observarla a escondidas. Era muy hermosa, piel blanca como la nieve, rostro pequeño como una palma, con pómulos y nariz bien definidos. Dormida, parecía dócil y tierna, nada que ver con la mujer inflexible y poderosa de siempre. Sus pestañas, largas y densas, temblaron ligeramente, asustándome y haciéndome retirar la mirada de inmediato, pero en el espejo retrovisor me encontré con los ojos de Valentina. Ella fruncía el ceño, mirándome fijamente con una expresión inescrutable. Me pregunté extrañado, ni siquiera la estaba mirando a ella, ¿por qué estaba tan tensa? Adrián parloteaba a mi lado, hablándome otra vez de nuestros tiempos de escuela. Javier me ayudó muchísimo en ese entonces. Si no fuera porque fue a buscar a mi tía, mi mamá me hubiera regañado muchísimo. En la secundaria, éramos compañeros de clase. Adrián era muy travieso, sus calificaciones siempre estaban en el nivel más bajo y constantemente llamaban a sus padres. La vez más grave fue cuando comenzó a salir con una estudiante de último año y la maestra lo descubrió, diciendo que ese día sí o sí debía llamar a sus padres. Mientras agarraba la mano de la maestra, que estaba a punto de llamar a su mamá, llorando y prometiendo no volver a hacerlo, me hizo señas con los ojos y la boca desde fuera de la puerta, donde yo lo esperaba, para que fuera a buscar a su tía. Corrí a su casa a la mayor velocidad posible. Cuando vi a Sofía, jadeaba tanto que no podía recuperar el aliento. Fue Sofía quien me dio un vaso de agua. Después de calmarme un rato, le expliqué toda la situación. Finalmente, ella fue a la escuela a recoger a Adrián. Cuando regresó, él iba con la cabeza gacha, sin dejar ver su expresión. Parecía haber sido regañado mucho. Pero si Adrián aún podía reírse y mencionar este incidente vergonzoso, significaba que no le importaba mucho. Lo envidiaba. Envidia por recibir tanto cariño, y aún más por su personalidad alegre y optimista. Si fuera yo, quizás no querría mencionarlo nunca. Sonreí y dije, en ese entonces siempre me colgaba del auto de ustedes, era lo mínimo que podía hacer para ayudar. Él suspiró con nostalgia. Íbamos y volvíamos juntos a la escuela. Cuando el chofer de la familia venía a recogernos, no teníamos prisa por regresar, comíamos en puestos callejeros, jugábamos videojuegos, holgazaneando hasta las 7 u 8 de la noche. Ocasionalmente, cuando mi tía venía a recogernos, nos sentábamos tiesos sin atrevernos a decir una palabra extra. En ese entonces sí que era divertido. Pero, ¿por qué dejaste la escuela de repente en el último año? Hasta que me fui al extranjero, no pude verte ni una vez. Mi sonrisa se congeló en el rostro. Los golpes de la vara que caían sobre mi cuerpo, la flema escupida en mi cara, los insultos incesantes. Ese era un pasado doloroso que no quería recordar nunca. Valentina también me miró, como esperando mi respuesta. Ella nunca había preguntado, y yo nunca había hablado del tema. Abrogué la boca, mi barbilla temblaba incontrolablemente, sin poder articular palabra. Mi mente estaba en blanco, ni siquiera podía pensar en un tema para evadir. Adrián. Sofía abrió los ojos y dio un leve puntapié al asiento delantero. Adrián se volteó a mirarla, sin entender. Estoy descansando, no hagas ruido. Volvió a su posición, y el auto quedó en silencio instantáneamente. Esa noche, recibí un mensaje de Valentina. Hoy en el auto, cuando Adrián te preguntó, te pusiste muy pálido, ¿estás bien? No respondí. Media hora después, envió otro. ¿Puedes contarme qué pasó en ese entonces? Estoy un poco preocupada. La bloqueé y me hundí en la suavidad de la cama. Camila llamó a la puerta en ese momento. Entró y dejó un vaso de leche tibia en mi mesa de noche. Escuché a papá y mamá decir que planeas mudarte después de Año Nuevo. Al comenzar el próximo semestre estaría en mi tercer año, había conseguido unas prácticas en una empresa lejos de casa, lo que no era conveniente para viajar diario. Asentí. La expresión de Camila se volvió grave. Dudó, pero al final solo se convirtió en un suspiro. Bueno, si te maltratan en la empresa, díselo a tu hermana, ella te defenderá. ¿Cuándo nos habíamos vuelto tan cercanos?
Esa noche lluviosa cuando tenía 18 años, ella me abrazaba una y otra vez, diciendo lo siento. En realidad, nunca la culpé. 12. Llegó la temporada navideña. La noche del 24 de diciembre, estaba acurrucado en el sofá viendo el aburrido especial de Navidad en la televisión. Camila me levantó de un tirón, diciendo que me llevaría a ver los fuegos artificiales. En la urbanización de Villas estaba estrictamente prohibido usar fuegos artificiales, pero en días tan festivos el control no era tan estricto. El año pasado, había visto un magnífico espectáculo de fuegos artificiales. Caminamos hasta el lago artificial de la urbanización, donde ya había un gran grupo de personas. Adrián, ¿ya eres mayor y sigues haciendo que tus hermanas te ayuden como cuando eras niño? Adrián sonrió tímidamente, sus ojos brillando a la luz de la luna. ¿Acaso ver fuegos artificiales conmigo no es más entretenido que el especial de televisión? Se frotó las manos, parecía tener frío. Valentina, sonriendo, se quitó la bufanda y se la puso alrededor del cuello, pero al ver a Camila y a mí de reojo, su mano se detuvo en el aire. ¡Qué escena tan familiar! Justo en esta época el año pasado, Valentina me envió un mensaje pidiéndome que fuera sigilosamente al lago. Se escondió dentro de mi abrigo y vimos juntos los fuegos artificiales que había preparado con esmero. Ella dijo, año tras año, deseo que sea como hoy, que como hoy. El viento azotaba mi rostro, haciéndome doler. Intenté esconderme más dentro del cuello de mi suéter. Me agaché y las vi jugar y bromear. En el cielo nocturno estallaron destellos de luz deslumbrante. Adrián sacó una cámara y me la dio. Javier, ¿puedes tomarnos una foto a Valentina y a mí? Incluso su forma de llamarla se había vuelto más cariñosa. Valentina estaba parada a un lado, con una expresión un poco perpleja, pero al final no se negó. Se inclinó suavemente contra el pecho de Adrián, forzando una sonrisa poco natural. Levanté la cámara, pero Valentina no miró hacia el objetivo. Parecía mirarme a mí, muy extraño. Clic, el momento quedó congelado. Detrás, los fuegos artificiales iluminaban el cielo. En la foto, ambos sonreían. En 2 años, Valentina no había dejado una sola foto conmigo, pero yo mismo le había tomado una con otra persona. En la esquina de la foto, aparecía el perfil de Sofía. Solo entonces me di cuenta de que ella también estaba, solo que un poco más lejos, como un adulto observando a los niños hacer travesuras, como espectadora, sin participar. Adrián estaba muy contento con las fotos. Después de tomar varias, llamó a todos para una foto grupal. Camila quiso tomar la cámara para que yo también saliera en la foto, pero vi su brazo escayolado y negué con la cabeza. Total, a mí tampoco me gustaba mucho tomar fotos, y mucho menos quería salir en la misma foto que Valentina. Sofía fue llevada al centro, me miró fijamente. Antes de presionar el obturador, de repente me llamó. Javier, ven aquí. Yo sostenía la cámara, un poco confundido. Si yo salía en la foto, ¿quién la tomaría? Una persona perspicaz salió rápidamente y tomó la cámara de mis manos. Yo la tomo. Ve rápido. Me coloqué conscientemente en el extremo del grupo, metiendo la cabeza aún más dentro del cuello de mi ropa. Pero Sofía se volvió y me llamó. Ven aquí. Me empujaron hacia su lado. Al otro lado estaba Adrián, y Valentina, detrás de nosotros. Podía sentir su mirada ardiente, como una espina en la espalda. Listos para la foto. 3, 2, 1. En el momento de presionar el obturador, Sofía inclinó ligeramente la cabeza sobre mi hombro. Dijo, Feliz Navidad, Javier. Esta foto era realmente cómica. Muchos años después, cuando la sacaran, las expresiones de todos darían mucho de qué hablar. Yo estaba muy cerca de Sofía, con la boca abierta por la sorpresa. Sofía, que siempre mantenía una expresión seria, tenía las comisuras de los ojos levantadas, con un aire seductor y encantador. Y detrás, Valentina miraba fijamente nuestro contacto físico, con el rostro algo distorsionado. Claro, esa era la expresión que yo recordaba. En realidad, en esta foto, su rostro ya había sido rayado por Sofía. 13. Sospechaba que Sofía lo había hecho a propósito, porque en el instante después de tomar la foto, retiró el gesto de intimidad y miró la expresión de Valentina. Una mujer con su experiencia en los negocios probablemente tenía 1000 malas intenciones escondidas. Pasaron 1000 posibilidades por mi mente. La conclusión final fue que estaba probando a Valentina. Quizás esa noche había visto algo, pero no había escuchado mi conversación con Valentina. Así que ahora, a través de la interacción conmigo, estaba investigando la relación entre Valentina y yo, para proteger a su sobrino. La ves en la mesa de juego, la ves en el concesionario, todo era intencional por su parte. Al pensar en esto, me di cuenta de que Camila tenía razón, debía mantenerme alejado de ella.
Realmente no podía involucrarme con una mujer así, de pensamientos profundos e inescrutables. Pero incluso si no podía involucrarme, el contacto diario era inevitable. El día de Navidad, mis padres nos sacaron temprano de la cama a Camila y a mí para ir a la casa de la familia Sánchez a dar los saludos de Año Nuevo. El anciano Sánchez, ya mayor de 70 años, estaba lleno de energía y, con una sonrisa, me dio un sobre rojo muy generoso. Me apresuré a rechazarlo, pero Adrián tomó mi mano y dijo: acepta, no es mucho, no es mucho. Me entregó las fotos reveladas. Mira la foto grupal de anoche, tu expresión es muy graciosa. En la foto, la sonrisa de Sofía me dejó sin aliento. Inconscientemente miré hacia la ventana, donde ella estaba hablando por teléfono, su espalda proyectando una aura de soledad y distancia, como algo inalcanzable. Incluso pensé que estaba alucinando. ¿Cómo podía Sofía sonreír tan feliz? El abuelo Sánchez nos miraba con cariño. Así que anoche estaban de fiesta. Vamos, déjame ver también a este viejo. Le entregué la foto respetuosamente. El abuelo Sánchez se ajustó las gafas y, al momento siguiente, su sonrisa se congeló, pero rápidamente volvió a mirarme con una expresión amable y les dijo a mis padres: para ser sincero, he visto crecer a Javier desde pequeño, lo quiero como a mi propio nieto. No pensé que ya hubieran crecido tanto. Ay, ya estoy viejo. ¿Qué dice? Sofía aún no se ha casado. Cuando lo haga, usted todavía tendrá que cargar nietos. El abuelo Sánchez hizo un gesto con la mano. Sofía es aún más problemática. Con 25 años, rechaza a cualquier hombre por bueno que sea. Su madre a su edad ya había tenido a su hermano. Cambió de tema. De verdad me gusta mucho su hijo Javier. Él y Adrián tienen la misma edad y siempre se han llevado bien. ¿Qué tal si lo reconozco como mi nieto adoptivo, para que en el futuro nuestras familias se relacionen más? Estas palabras dejaron a mis padres abrumados y rápidamente asintieron. Que usted lo reconozca como nieto adoptivo es un gran honor para Javier. Tener parentesco con la familia Sánchez no solo significaba un contacto más cercano, sino también intereses detrás que eran inimaginables. El abuelo Sánchez me acercó a él y mandó traer un par de pulseras. Si eres mi nieto adoptivo, entonces este sobre rojo no es suficiente. Este es un par de pulseras que dejó su abuela. Tú y Adrián tomen una cada uno, y cuando encuentren esposa, se la regalan. Recuerden traérmela para conocerla. Generalmente, esto de reconocer familia adoptiva es para niños pequeños. Yo ya era mayor, no entendía por qué el abuelo Sánchez hacía esto. Miré a mis padres en busca de opinión. Me hicieron señas con los ojos para que aceptara de inmediato. Mi mente estaba un poco confusa, pero de todas formas di las gracias educadamente y lo llamé abuelo. Sofía entró justo en ese momento después de terminar su llamada. Sofía, la llamó el abuelo Sánchez, he reconocido a Javier como mi nieto adoptivo. A partir de ahora, cuando él te llame tía, será en serio. Debes tratarlo como a un sobrino propio, igual que a Adrián. Sofía se detuvo en seco, sus hermosos ojos se oscurecieron al instante. Al hablar, su voz sonó un poco alterada. Papá. El rostro del abuelo Sánchez también se ensombreció. Dijo fríamente: queda decidido así, no olvides tu posición. Ven a darles los sobres rojos a tus sobrinos. Pero Sofía subió directamente las escaleras, dejando una frase: lo siento, aún tengo trabajo pendiente. No sé por qué, sentí que sus ojos se habían enrojecido. El ambiente era extraño. Adrián inmediatamente se acercó al abuelo Sánchez y lo consoló hasta que su expresión pasó de la ira a la calma. Pero mi mente estaba en un caos total. Sofía probablemente me despreciaba un poco. Ni siquiera quería reconocerme como sobrino. Los mayores conversaban abajo. Adrián me llevó arriba para que lo ayudara a elegir ropa. Mañana salgo con Valentina. ¿Crees que debería arreglarme un poco? Parecía lleno de expectativas. Al parecer, las cosas con Valentina iban bien. En realidad, ya no me dolía, pero siempre había una espina en el corazón. Si ellos se gustaban mutuamente y al final iban a estar juntos, ¿por qué Valentina me había hecho perder 2 años en vano? Pensé mucho y finalmente hice esa pregunta. ¿Te gusta ella? Su expresión se congeló por un momento, pero pronto respondió con una sonrisa. Ella es muy buena conmigo, es 2 años mayor y sabe cuidar a los demás. Además, es muy adecuada para mí. Estas no parecían palabras de Adrián. Desde pequeño, todo lo que usaba o llevaba tenía que ser lo que más le gustaba, nunca se conformaba. Como amigos que crecimos juntos, aunque no éramos tan cercanos, en asuntos de amor, esperaba que lo pensara bien. Si se gustan mutuamente, ¿por qué no estaban juntos antes? No respondió, pero su mirada se dirigió hacia una foto en la cabecera de la cama. En la foto, bajo la intensa nieve de Manchester, Adrián abrazaba a una mujer. Esa mujer me parecía familiar, pero no recordaba quién era.
Sus ojos se enrojecieron gradualmente, apretó los puños, los nudillos blancos. Pensé que nuestra relación aún no era tan buena como para hablar de temas tan personales. Al verlo decaído, ya no lo molesté. Busqué una excusa y salí de la habitación. En el pasillo, la puerta del estudio se abrió de repente y una mano fina y delicada me jaló adentro. No estaba preparado. Sofía me empujó contra la puerta, se levantó de puntillas y su rostro estuvo muy cerca del mío. Incluso podía ver sus pestañas temblar ligeramente. Tía pequeña, ¿qué haces? Su aliento tenía un aroma agradable, cálido y denso, rozando mi rostro. Javier, solo te llevo 3 años. No hace falta que me llames tan mayor. ¿No todos la llamaban así? ¿Por qué cuando yo lo hacía parecía que la estaba haciendo envejecer? La miré con confusión. Su mirada era ardiente, haciendo que instintivamente desviara la vista. Un momento después, murmuró una disculpa, soltó la mano que tenía en mi pecho y retrocedió medio paso. Salí corriendo como si escapara. Sofía no estaba normal. Me asustó tanto que mis mejillas ardían y mi respiración se aceleraba. ¿Adrián? ¿Estás ahí? Valentina subía las escaleras con una taza de té y se encontró conmigo. Al verme sin aliento, subió rápidamente y apoyó el dorso de su mano en mi frente. ¿Tienes fiebre? Tu rostro está tan rojo. Ya te dije que en invierno hay que abrigarse bien. Te envié un mensaje hace días para que te cuidaras del frío, pero me bloqueaste. Su tono de preocupación me dejó momentáneamente confundido, como si todavía fuera la Valentina de antes. Reaccioné, aparté su mano y dije, «Estoy bien». ¿Dices que estás bien? Mira tu rostro. Pase lo que pase, deseo que estés bien. No pensé que sin mí ni siquiera pudieras cuidarte. Me empezó a molestar. Evité su mirada y dije fríamente, «Te dije que estoy bien». Valentina se asustó mucho, su mano tembló y el té caliente se derramó por completo en el suelo. Mucho salpicó en mis pies. ¡Qué calor! Inhalé bruscamente. Valentina parecía alarmada. Quería agacharse a revisar mis heridas, pero justo entonces Adrián salió de la habitación al escuchar el alboroto. Su mano, suspendida en el aire, se detuvo. «Javier, ¿estás bien?» Adrián se acercó apresuradamente y le dijo a Valentina, «Hermana Valentina, ayúdalo rápido a tratar la herida». Con el permiso de Adrián, Valentina reaccionó, se inclinó para ayudarme. Un par de manos se interpuso directamente. Ya recordaba las manos de Sofía, blancas y deslumbrantes, finas y delicadas. Sofía colocó mi brazo sobre su hombro y me ayudó a entrar a la habitación más cercana. 15. Su aroma sutil invadió mi nariz, tan agradable que daba tranquilidad. Vi a Valentina, ignorando a Adrián, tambaleándose al seguirnos. Luego, el dolor hizo que mis manos temblaran. Sopló un viento fresco y, poco a poco, el dolor disminuyó. Abrí lentamente los ojos. Lo primero que vi fue el hermoso perfil de Sofía. Soplaba suavemente sobre el dorso de mi pie enrojecido e hinchado. Mi mano todavía descansaba sobre la piel descubierta de su hombro. La escena era un poco íntima. Retiré mi mano torpemente y le di las gracias. Pero ella la tomó y la volvió a colocar sobre su hombro. «Sujétate bien, cuidado con caerte». En la puerta, la mirada de Valentina se volvió penetrante, como si quisiera atravesar la escena. Sus palabras tenían un dejo de exasperación. «La tía es muy atenta con su sobrino, pero no es demasiado cercano». Sofía ni siquiera se volvió. Dijo palabra por palabra, «Yo solo tengo un sobrino. Y además, esta es mi habitación privada. Por favor, sal». El rostro de Valentina se puso lívido, pero finalmente se dio la vuelta y se fue. Después de asegurarse repetidamente de que estaba bien, me ayudó a sentarme en la cama. Recordando que había dicho que esta era su habitación, y que yo estaba sentado en su cama, de inmediato me sentí incómodo e intenté ponerme de pie, pero ella me presionó el hombro. «Siéntate bien, no te muevas». Puso mi pie sobre su rodilla, lo secó con una toalla y aplicó ungüento para quemaduras con un hisopo, con movimientos suaves. La presión era tan ligera que apenas sentía dolor. La miraba desde arriba, observando su cabello negro y suave. No sé de dónde saqué el valor para preguntarle, «Tía pequeña, ¿me odias?» Sus pestañas temblaron. Sin levantar la vista, preguntó, «¿Por qué piensas eso?» Reflexioné y dije, «Cuando el abuelo me reconoció como nieto adoptivo, tú no estabas de acuerdo, ¿verdad?» Pero ella sonrió, abriendo sus labios rojos. «El viejo es muy malintencionado. Yo no lo acepto, pero no es porque te odie». Sofía describía así a su propio padre. Me sorprendió tanto que casi se me cae la mandíbula, pero como dijo que no me odiaba, me atreví a seguir preguntando. «La noche de la fiesta de bienvenida de Adrián, ¿me viste en el jardín?» No respondió. Solo después de terminar de aplicarme el medicamento y colocar mi pie, dijo suavemente, «Sí, te vi». Aunque ya sabía la respuesta, mi corazón dio un vuelco. «Entonces, ¿sabes de la relación entre Valentina y yo?»
Al escuchar el nombre de Valentina, su sonrisa se congeló y su voz se volvió aún más fría. Lo sé. Y entonces, con Adrián, se levantó y me alborotó el cabello. ¿Todavía tienes ánimos para preocuparte por los demás? A Adrián no le gusta a ella. Es solo su ilusión. Asentí. Cuando salió a llamar a Camila, me di cuenta de lo íntimo que había sido ese gesto. Caray, Sofía era muy extraña. Camila no podía usar bien las manos, así que al final fue Sofía quien me ayudó a bajar las escaleras. Al bajar, Valentina estaba sentada en el sofá, su mirada siguiéndome fijamente, sin temor a que alguien notara algo extraño. ¿Se había vuelto loca? La que quería mantenerlo en secreto era ella. La miré con severidad. Camila notó mi expresión y preguntó extrañada. ¿Por qué la miras así? Valentina accidentalmente te quemó, ¿te guardas rencor? Dije con malicia. Sí, hermana. Ahora no la soporto, cada vez que la veo me duele el pie. Así que, por un tiempo, no la invites a casa. Camila reflexionó y asintió. 16. Temprano a la mañana siguiente, Valentina vino a mi casa con una excusa. Camila la detuvo a la puerta y le dijo, ¿no ibas a salir hoy con Adrián? ¿Por qué estás aquí? Yo estaba sentado en el sofá con las piernas cruzadas, viendo anime. Solo escuché su voz. Le hice tanto daño a Javier que no tengo ánimo para salir. Déjame entrar a verlo. Por suerte, me había preparado y usé a Camila como mi portavoz. No vengas. Mi hermano no te puede ver últimamente, quizás tiene estrés postraumático. Valentina se quedó con las ganas. Camila se sentó a mi lado. Por cierto, dijo como recordando algo, Sofía me pidió que le pasara tu contacto de WhatsApp. Dijo que te lastimaste en casa de los Sánchez, así que es su responsabilidad seguir tu recuperación. Como no dije nada, Camila, muy considerada, añadió, sé que no te gusta tratar con gente que no conoces bien. ¿Quieres que lo rechace por ti? No, dije levantando bruscamente la vista, pásaselo. Al decirlo, Camila puso una expresión extraña. También noté que mi tono no era el adecuado y me apresuré a justificarme. Después de todo, son los Sánchez, sería de mala educación rechazarlo. En menos de 10 minutos, recibí la solicitud de amistad de Sofía en WhatsApp. Su foto de perfil era una selfie a contraluz, con la línea de su perfil claramente visible. Su muro estaba limpio, no como el de Camila, lleno de videos de bares. Solo había fotos de paisajes de sus viajes y de sus sesiones de pilates. Me envió un mensaje. ¿Ya estás mejor? Respondí. Mucho mejor, gracias tía pequeña. Del otro lado apareció varias veces escribiendo, pero no envió nada. Mi pie sanó en unos días, y a Camila le quitaron el yeso. Mis padres bromeaban diciendo que nuestra mala racha familiar por fin había terminado, ya que sus hijos no andaban cojeando ni con brazos rotos. Pasada la Navidad, tenía que empezar mis prácticas. Era un puesto de diseño acorde a mi carrera, el salario era regular, pero la experiencia en una empresa líder de la industria tenía mucho valor. Debía presentarme justo después del 7 de enero. Mis padres me compraron un pequeño apartamento cerca de la empresa, organizando meticulosamente mi vida independiente, haciéndome sentir por primera vez que eran confiables. Si sufres alguna injusticia, dile a tu hermana, no te lo guardes. ¿Cuándo nos habíamos vuelto tan cercanos? Esa noche lluviosa cuando cumplí 18 años, ella me abrazaba una y otra vez, diciendo lo siento. En realidad, nunca la culpé. Unos días después, recibí un mensaje de Sofía. Escuché que te mudaste por tus prácticas. Le respondí, sí, está un poco lejos de casa. Después de mucho tiempo, respondió, mándame tu ubicación. Se la envié, y no volvió a enviar mensajes. Hasta la tarde del día siguiente, te espero abajo. Acababa de salir de trabajar después de terminar a toda prisa unos diseños. Corrí hacia la entrada del edificio. Había un Bentley estacionado. Corrí desde la parte trasera del auto y la ventana del conductor se bajó gradualmente. En el espejo retrovisor se reflejaba el rostro impecable de Sofía. Tía pequeña, ¿qué haces aquí? Tenía una reunión de negocios cerca, vine a verte. ¿Ahora las reuniones de negocios no requieren chofer? Después de decirlo, ambos nos quedamos en silencio. Aparté la mirada y pregunté, ¿quieres subir a sentarte? No, sube al auto. Intenté abrir la puerta trasera, pero no se abría. Siéntate adelante, dijo asomando la cabeza con una sonrisa. No tuve más remedio que subir al asiento del copiloto. Sofía me llevó a un restaurante privado, un poco alejado, pero con la ventaja de ser grande y tener un buen ambiente, pabellones sobre el agua, paisajes en cada paso. El restaurante no tenía menú. Sofía me preguntó qué quería comer. Nombré algunos platos al azar y, sorprendentemente, podían prepararlos todos. No pude evitar observarla a escondidas. Comía con mucha elegancia, la comida en los palillos no se caía en el tazón de arroz, y no hacía el más mínimo ruido.
La luz cenital caía sobre su rostro, sus pestañas proyectaban una sombra profunda. Pensé que Dios amaba al mundo, y Sofía era la favorita. Nació con todo, la riqueza y posición mundanas, la inteligencia y el encanto interior, la figura y apariencia externa, todo en la cima. No podía evitar preguntarme, ¿una persona así tendría preocupaciones? ¿En qué piensas? Levantó la vista y me preguntó. Pienso en si tendrás cosas que te preocupen. Frunció ligeramente sus finos labios, como pensando, sí. Después de un momento, respondió, no sé cómo hacer que le guste a un chico. En sus hermosos ojos, se reflejaba mi rostro. ¿Habrán puesto hongos alucinógenos en la comida? 17. Cuando una persona está nerviosa, finge estar ocupada. Bajé rápidamente la cabeza, me serví un tazón de sopa, puse un poco de comida y agregué arroz. Por suerte, Sofía no siguió hablando. Me preguntó sobre el ambiente de trabajo y las condiciones de vida. Respondí respetuosamente, como si fuera un mayor. Finalmente me preguntó, ¿Valentina te ha buscado? Negué con la cabeza. Teléfono y WhatsApp bloqueados, aunque quisiera buscarme, no podría. Además, ella y Adrián estaban muy ocupados. Ayer vi en su muro una foto de ellos dos en un concierto. Después de cenar, me llevó a casa. Últimamente el trabajo me agotaba mucho. El aroma de su auto era tan agradable que me quedé dormido sin darme cuenta. Después de mucho tiempo, sentí vagamente una corriente de aire caliente rozando mi rostro. Abrí los ojos y estaba muy cerca de Sofía, mirándonos cara a cara. Su cuerpo se inclinaba hacia mí, su mano estaba en mi cintura. Parecía escuchar el latido de mi corazón. Dudaba si cerrar los ojos cuando, clic, el broche del cinturón de seguridad se soltó. Ella se enderezó y puso las manos en el volante. Vi que dormías incómodo y te desabroché el cinturón. Su tono era natural, lo que hacía que yo, que había pensado demasiado, pareciera más tonto. Gracias tía pequeña, me voy. Salí del auto como escapando. Por el rabillo del ojo, vi que Sofía se quedó estacionada al borde de la carretera, sin arrancar el auto. Hasta que llegué a la entrada del edificio, ella se fue. Sonó una notificación en mi teléfono. Era un mensaje suyo. Si algo te molesta, puedes llamarme. En una noche de 7 u 8 grados, sentía tanto calor como si acabara de correr 800 metros en pleno verano, sin poder respirar. Debajo del mensaje, uno de Camila. Valentina va a estar cerca de ti. Le pedí que te llevara algunas cosas. ¿Las recibiste? Detuve mis pasos, levanté la vista y vi a Valentina recostada junto a la entrada. Estaba apoyada contra la pared, como si hubiera esperado mucho tiempo. Me miraba fijamente. Intenté tomar la bolsa de sus manos, pero ella se quedó rígida, sin soltarla. ¿Por qué te trajo Sofía? ¿Qué te importa? ¿Sabes cuánto tiempo te esperé? Teléfono y WhatsApp bloqueados, y no podía decírselo a tu hermana. Te esperé desde las 7 hasta ahora, y luego te vi bajando del auto de Sofía. ¿No te dije que te mantuvieras lejos de ella? Su tono era agitado, sin darme oportunidad de interrumpir. Miré la hora, eran más de las 9. Parece que había dormido mucho en el auto de Sofía. Cuando terminó, dije con calma, ¿tan temes que se lo diga a Sofía? Aunque no fui yo quien se lo dijo, ella ya lo sabe. Valentina se quedó sin habla, su voz se tensó. ¿Lo sabe? Dejemos eso por ahora. Aunque me quieras mucho y estés triste, puedes buscar a otra persona, pero no a Sofía. Ella no es buena persona. ¿Estás loca? Ya no me gustas. Parecía haber escuchado el chiste más grande del mundo, abrió los ojos como platos, incrédula. ¿Ya no me gustas? ¿Entonces a quién te gusta? Sofía. Su tono me fastidió, y sin pensarlo respondí, sí, me gusta ella. ¿Contento? Nunca había visto a Valentina con esa expresión. Sus pupilas se dilataron de repente, su pecho se movía por la respiración, y su mano, que sostenía la bolsa con fuerza, tenía los nudillos blancos. Javier, no digas tonterías. Olvidemos lo de hoy. Si vuelvo a verte con Sofía, se lo diré a Camila. Estoy segura de que pensará igual que yo. La desfachatez de Valentina superaba mi imaginación. La victimaria amenazaba a la víctima. Tomé la bolsa de sus manos. Su rostro estaba pálido como el papel. Cuando pasé a su lado, gritó como un último esfuerzo. Sofía, casi mata a alguien. 18. Mi corazón dio un vuelco. Me di la vuelta para mirar a Valentina. Estaba parada en su lugar, encorvada. Subí directamente. Mi mano, que presionaba el botón del ascensor, temblaba inexplicablemente. No le preguntaría a Valentina, ella ya no merecía mi confianza. Recordando que Camila también me había dicho que me mantuviera lejos de Sofía, la llamé. Camila del otro lado de la línea titubeaba. Por más que preguntaba, al final repetía lo mismo. Mantente lejos de ella. Bueno, total era mentira para Valentina, no me gustaba tanto Sofía. Más tarde, cuando Sofía ocasionalmente me enviaba mensajes,
no respondía. Los fines de semana en casa, hacía todo lo posible por evitarla. Incluso cuando Adrián me invitaba a cenar a su casa, lo rechazaba. La próxima vez que nos vimos fue en primavera, en la fiesta de mi 22º cumpleaños. Sofía llegó muy tarde, con un vestido blanco sin tirantes y corto, una chaqueta de traje colgada descuidadamente sobre los hombros. Parecía que venía directo de la oficina. Adrián corrió hacia ella. Yo estaba en la escalera de caracol, mirándola desde arriba una vez más. Mi mente, incontrolable, recordó la escena en la que sostenía mi pie para curarlo. Una persona así, ni siquiera podía imaginarla con las manos manchadas de sangre. ¿Realmente habría matado? Como si sintiera mi mirada, levantó la vista. Justo cuando iban a cruzarse nuestras miradas, Valentina me llamó desde atrás. Javier, feliz cumpleaños. Sacó un regalo envuelto con esmero. Le di las gracias por compromiso y le pedí a un empleado que lo guardara. Sus ojos brillaban con esperanza, como anticipando mi reacción. ¿No lo abres? Seguro te gustará este regalo. Hermana Valentina, Adrián está abajo. Mejor ve con él. Al escuchar cómo la llamaba, su rostro mostró una expresión de sorpresa, y la luz en sus ojos se apagó. Me di la vuelta. Sofía ya no estaba. He pensado mucho últimamente. Antes fui muy tonta. La interrumpí, impaciente. Todos están mirando, ¿seguro quieres recordar el pasado conmigo aquí? Su rostro se puso feo, pero al final no siguió hablando. No sé por qué, una sensación de decepción me invadió. Yo también me estaba volviendo extraño. Parecía que esperaba ver a Sofía. Camila me acomodó a un lado y dijo con consideración: sé que no eres bueno para estos eventos, vete a donde sea más fresco, yo me encargo. Ella socializaba y brindaba con los invitados, lo que me daba hasta pereza verla. Estaba a punto de quedarme dormido de aburrimiento cuando de repente escuché la voz de Camila, que no podía contener su enojo. ¿Cómo te atreves a venir aquí? El sueño se me fue al instante. Normalmente, Camila no soltaba groserías en público. Me puse de pie y, a través de la espalda de Camila, vi a una mujer parada en la entrada. Su cuerpo se inclinaba hacia un lado, todo su peso apoyado en el bastón que llevaba. Y ese rostro lleno de horribles cicatrices era la pesadilla que nunca quise ver. Mis recuerdos volvieron a esa noche fría y lluviosa. Rodeado por un grupo de hombres, bajo los golpes de palos y porras, escuché el sonido de mis huesos rompiéndose. La chica se agachó, me levantó la barbilla y dijo: este es el precio por no gustarte. Las luces de la fiesta se superpusieron con la oscuridad de esa escena, y en mis oídos resonó otra vez el sonido de la lluvia de esa noche. En medio del mareo, un par de manos me tapó los oídos. Instintivamente quise apartarlas, pero ella apretó mis manos temblorosas. Te acompaño a descansar. Con pasos vacilantes, apoyé todo mi peso en Sofía para alejarme. Solo escuché la voz distorsionada detrás de mí. Javier, feliz cumpleaños. Te quiero tanto, Javier. Tú también me quieres, ¿verdad? Carla, hija de puta. Detrás había un gran alboroto, cosas rompiéndose, ruidos estridentes. Alrededor parecía que alguien había quitado el oxígeno, no podía respirar. Hasta que Sofía puso su mano en mi espalda, acariciándola de arriba abajo suavemente. Cariño, respira hondo, no tengas miedo. Pero realmente no pude soportarlo. Todo se oscureció ante mis ojos y perdí el conocimiento. 19. Tuve un sueño muy largo. En el sueño, llevaba mi uniforme escolar, de camino a las clases de refuerzo. Adrián había faltado a las clases para salir con su novio. Le había avisado al chofer, así que yo tenía que regresar solo. Cuando salí de las clases, ya eran las 8. Llamé a Camila. Del otro lado había mucho ruido, parecía que alguien la estaba animando con un chico. Le pregunté si podía venir a recogerme, porque la lluvia era muy fuerte. Ella dijo que tenía algo muy importante que hacer, que tomara un taxi. Un día tan normal. Pero justo ese maldito día, antes de salir del callejón, Carla y su gente me bloquearon el camino. Ella dijo: Javier, me gustas. En la escuela, siempre se paraba frente a mí, diciendo descaradamente que le gustaba. La familia López había malcriado a su hija menor. Si le gustaban las orejas suaves de un conejo, se las cortaba; si odiaba el ladrido de un perro, le cortaba las cuerdas vocales. Le tenía miedo, pero no podía escapar. Le dije: eso no es gustar, y además, a mí no me gustas. No, gustar es querer tener, no gustar es querer destruir. Te lo demostraré, ¿vale? Te mostraré cuánto me gustas. Hizo una señal con la mano y un grupo de hombres me tiró al suelo. Me debatí con todas mis fuerzas, pero solo recibí golpes. Sentía como si todos los huesos de mi cuerpo estuvieran rotos, ni siquiera podía abrir los ojos. Carla se agachó, su mano como la de una serpiente entró en mi ropa. Los hombres que yo quiero, nunca se me han escapado. La trama del sueño se volvió borrosa.
Solo recuerdo que alguien vino a rescatarme antes del último paso. Mi hermana me abrazó con fuerza, diciéndome una y otra vez lo siento. Después, estuve medio año recuperándome. Enfermo del cuerpo, enfermo de la mente. Cortinas cerradas, sin distinguir día y noche. En el peor momento, dependía de sedantes y suero intravenoso para sobrevivir. Hasta que recibí un paquete equivocado pero sin remitente. Lo abrí con gran temor y era solo un ramo de lirios del valle. Otras flores bajan la cabeza cuando están a punto de marchitarse, pero los lirios del valle no. Sus flores, como campanillas, cuelgan del tallo, floreciendo en su esplendor. La tarjeta decía, dulzura y retorno a la felicidad. Recibir lirios del valle significa ser bendecido por el dios de la suerte. Pensé que quizás realmente mejoraría. Cuando desperté, mis padres y Camila estaban alrededor de mi cama. En la puerta, estaba Valentina, solo podía ver sus hombros temblando violentamente. Camila parecía no haber dormido en toda la noche, con los ojos llenos de venas rojas. Lo siento, Javier. No pensé que la hubieran liberado antes. Aún no habían pasado 4 años, y ya la habían liberado anticipadamente. Quizás tenía que ver con el auge actual de la familia López. Me hablaron mucho, pero no podía procesar ni una palabra. Aturdido, recordé que Sofía me decía que respirara hondo, que no tuviera miedo. Su voz me daba mucha tranquilidad. Cuando Camila bajó a traerme la medicina, Valentina entró tambaleándose. Bajaba la cabeza, sin atreverse a acercarse demasiado. Después de un rato, levantó la vista. Vi sus ojos enrojecidos, su barbilla temblorosa. No sabía que te había pasado algo tan terrible. Lo siento, de verdad lo siento. No sabía por qué se disculpaba conmigo. Esto no tenía nada que ver con ella. Pero se sentía tan culpable que no podía mirarme, diciendo una y otra vez lo siento, que no debería haberme lastimado. Te he defraudado. Hasta hoy, cuando camino por la calle, si una mujer desconocida se cruza conmigo, me pongo tenso al instante. Cuando quería cambiar, apareció Valentina, desanimada, a mi lado. Pensé que una persona tan buena como ella merecía que yo encontrara el valor. Aunque la primera vez que tomé su mano, mis palmas estaban sudorosas, la primera vez que la abracé, no podía dejar de temblar. Aún así, sentía más felicidad que miedo. Escuchando su murmullo constante, volví a sentirme cansado. Me di la vuelta para dormir. En medio de la somnolencia, parecía escuchar su llanto contenido. 20. La familia García ocultó este incidente muy bien para proteger su reputación. Dejé la escuela por medio año, y ellos solo dijeron que estaba enfermo. La familia López también, dijo que Carla, que estaba cumpliendo condena, se había ido a estudiar al extranjero. Escuché que gastaron mucho dinero en sobornos, y al final solo le dieron 5 años. Antes, la familia López tenía negocios con nosotros, pero luego rompimos toda relación. Que Carla se hubiera educado así tenía mucho que ver con sus padres. Son solo juegos entre niños, ¿para qué armar tanto escándalo? Además, no hubo ningún daño real, ¿para qué dañar la relación entre las dos familias? Me daba asco. Ahora la familia López estaba en su apogeo, ya no era una fuerza que nuestra familia pudiera enfrentar. Escuché a mi hermana hablando muy fuerte por teléfono afuera. Carlos, te lo advierto por última vez, no dejes que tu hermana, esa pervertida, se acerque a mi hermano. Si vuelve a pasar, no solo le faltará una pierna. ¿Por qué estaba coja? ¿Y por qué su rostro estaba lleno de cicatrices? Camila nunca me lo había contado. En nuestra familia, el nombre de Carla era tabú. Quería preguntarle a Camila, pero al ver sus manos temblorosas sosteniendo el teléfono, al final no dije nada. Conocí a Carlos en la secundaria, era el hermano mayor de Carla, compañero de clase de Camila, un chico muy culto y elegante. Esa noche del incidente, lo que Camila dijo al teléfono fue, tu hermana está confesando su amor, es ese hermano Carlos, ya lo conoces, ve y toma un taxi tú solo. Desde entonces, no lo volví a ver. Supongo que Camila tampoco se sentía muy bien en ese momento. Después de descansar un mes en casa, sentí que había mejorado bastante. No había necesidad de torturarme ahora con cosas del pasado. Propuse volver al trabajo. Rogué mucho a mis padres antes de que accedieran. Pero apenas llegué al apartamento y entré al ascensor, me encontré con Valentina cargada de bolsas. Su mirada era evasiva, desviaba la cabeza fingiendo no conocerme. Fastidiado, pregunté, ¿qué haces aquí? Ella balbuceó. Es conveniente, estás cerca de la oficina. Ah, me mudé al piso de arriba, ahora somos vecinos. Su empresa quedaba en las antípodas de aquí. Al llegar a mi piso, salí del ascensor. Ella todavía gritaba detrás de mí. Puse mi llave debajo del tapete de tu puerta. Si quieres comer algo, sube a buscarme. No le hice caso, saqué la llave de mi bolso y abrí la puerta. Pero la puerta de enfrente de repente se abrió.
Sofía y yo nos miramos. Acababa de bañarse, las puntas de su cabello aún goteaban agua, y su rostro sin maquillaje parecía aún más puro. Me quedé helado, y Valentina en el ascensor también. Ahora entiendo por qué no vendían el apartamento de enfrente a ningún precio. Tú. Antes de que terminara, la puerta del ascensor se cerró. Saludé a Sofía. Tía pequeña, ¿por qué sales de ahí? No dijo nada, se acercó. Contuve la respiración. Vi cómo se agachaba lentamente, sacaba la llave de debajo del tapete y la guardaba en su bolsillo. Si quieres comer algo, búscame a mí, yo estoy más cerca. Llevaba una bata de dormir blanca, con un leve aroma a jabón de baño. Olía bien, debería preguntarle qué marca usaba. Una persona así, realmente no podía imaginarla con las manos manchadas de sangre. Mis recuerdos se derrumbaron y se reorganizaron, fragmentos borrosos de repente se superpusieron. Sus manos, sosteniendo una botella de cerveza rota, golpeaban una y otra vez el rostro de una mujer. Decía que no tuviera miedo, pero mis gritos interrumpieron sus pasos al acercarse. Distraído, quería preguntarle, pero en ese momento sonó el timbre de su teléfono. La pantalla decía viejo. Me empujó de vuelta adentro de mi departamento. Al cerrar la puerta, escuché su voz suave y seductora. Buenas noches. 21. Recibí la llamada del abuelo Sánchez la noche siguiente. Escuché que Sofía se mudó cerca de ti, hijo. Trátala como a una tía de verdad. Al abuelo de verdad le gustas mucho. En unos días, cuando Sofía se comprometa, tienes que venir con tu familia. Al colgar, sentí un vacío en el pecho. Aunque fuera tonto, entendía las indirectas del abuelo Sánchez. Reconocerme como nieto adoptivo quizás era para obligar a Sofía con la ética y la moral. Sofía tenía razón, el viejo era muy malintencionado. Estaba de mal humor. Vi los regalos de cumpleaños apilados a un lado, sin abrir, y como si buscara desahogarme, los abrí con violencia. El regalo de Camila era dinero en una cuenta de ahorros, lo mismo de todos los años, nada original. El de Adrián eran entradas para conocer a la ídolo de nuestro grupo favorito en la secundaria. El de Valentina era una visita a un jardín diseñado por un conocido diseñador internacional. Una vez le había dicho que quería visitarlo, y no pensé que realmente lo compraría para regalármelo. El de Sofía era un sobre delgado con solo una foto y documentos de una propiedad. En la foto, en una finca de Finlandia, había lirios del valle por todas partes. Eran lirios del valle sin cortar, frescos, llenos de vida. Pero ¿cómo podía saberlo? En ese momento, ella me envió un mensaje. ¿Quieres cenar algo? Rechacé educadamente. No, gracias, tía pequeña. Ella respondió, no me llames tía pequeña. Como no respondí, envió un signo de interrogación. La travesura me mejoró un poco el ánimo. Pero después de un rato, sonó el timbre. Sofía estaba en la puerta con un tazón de bontons. ¿No me invitas a pasar? Crucé los brazos y sonreí. No es muy conveniente, ¿no? Es de noche, ¿para qué viene una tía a la casa de su sobrino? Frunció el ceño. ¿El viejo te dijo algo? Sí, dice que la tía se va a comprometer y me invita a la boda. ¿Cuánto dinero de regalo debe dar el sobrino? Aprovechando su afecto, me volví cada vez más descarado. Llamando la tía y sobrino una y otra vez, el rostro de Sofía se ensombrecía más. Yo no sabía que me iba a comprometer. Se coló a mi lado y puso el tazón en la mesa de entrada. ¿Tú, qué haces? Parece que me pasé de la raya. Extendí la mano para empujarla. Ella se levantó de puntillas y de repente se acercó a mi oído. Su aliento caliente rozó mi cuello. ¿Otra vez? Tía pequeña. Vi sus ojos parpadear. Al momento siguiente, un beso cayó como una lluvia intensa, su aliento ardiente, sus labios suaves. Al principio fue como un desahogo, luego se volvió tierno. Al separarnos, la punta de sus orejas estaba roja, su mirada concentrada en mis labios. Los bontons se van a enfriar, come primero. Tomé el tazón de bontons y me senté en la alfombra, mi mente confusa como una sopa espesa. Sofía, en cambio, actuaba como si nada, sentada en el sofá mirándome. Sentía que su mirada me taladraba la nuca. Comí muy despacio, pensando por dónde empezar a preguntar. Si por esa noche lluviosa, o por el regalo de cumpleaños. Un gran tazón de bontons, al final quedó limpio. Al terminar, me di la vuelta y vi su rostro limpio y hermoso. Era primavera, pero sentía tanto calor que me faltaba el aire. ¡Qué calor! Voy a encender el aire acondicionado. Al levantarme, perdí el equilibrio y caí hacia el sofá. Caí sobre ella, la sensación suave de su cuerpo me hizo contener la respiración. Ese aroma agradable se volvió más intenso. Me acerqué a su cuello, olfateando sin parar como un perrito. Mirando sus mejillas, que de repente se sonrojaron, dije en voz baja, «Oye, ¿qué jabón de baño usas?
Sofía miró mis labios, sus manos suaves como si no tuvieran huesos en mi cintura, y hasta su voz se suavizó. ¿Lo haces a propósito? Sacudí la cabeza como un sonajero. Con la punta de sus dedos, levantó mi barbilla. Justo cuando la atmósfera se volvía cada vez más íntima, el timbre sonó en el momento menos oportuno. Javier, escuché tu voz. ¿Qué estás haciendo? 22. Sofía quiso levantarse, pero la empujé de vuelta al sofá. Su expresión era de resentimiento. Le di un beso en la frente y, cojeando, fui a abrir la puerta. Valentina golpeaba tan fuerte que me zumbaban los oídos. Al abrir la puerta, se lanzó a abrazarme y preguntó, ¿acabó de romperse algo? En ese momento solo quería deshacerme de ella rápido. No, sube. Todavía me miraba con preocupación. ¿Por qué tu rostro está tan rojo? Te picó un mosquito en el cuello. Justo cuando iba a echarla, vi que su mirada se volvía sombría. Sofía me apartó, pasó su brazo por el mío y, abrazándome por detrás, asomó la cabeza. El rostro de Valentina se puso terrible, simplemente me miraba en silencio. Aún no había pensado qué decir, pero ella ya se había dado la vuelta y se iba. Sin querer que viera el rabillo de sus ojos, que poco a poco se enrojecía. Miré su espalda, abrí la boca, pero al final no dije nada. Sofía cerró la puerta con fuerza, cortando mi vista. Ella, un poco quejumbrosa, colgó de mi cuello y dijo, ¿por qué no tienes ojos en la espalda para ella? La besé, jugueteamos hasta tarde. Los días pasaban con normalidad. Nunca volví a ver a Valentina, solo ocasionalmente recibía llamadas de números desconocidos. Del otro lado, ella parecía borracha, murmurando cosas. Te equivocaste de número, no soy Adrián. En realidad, escuché que repetía mi nombre una y otra vez. Sofía a veces venía a recogerme después del trabajo. Últimamente parecía no estar nada ocupada, casi todas las noches me traía comida, y en un mes había engordado 8 libras. Un día, después del trabajo, me dijo que esa noche tenía una videoconferencia y que vendría más tarde a verme una película. Estaba un poco aburrido, buscando la película que veríamos. ¿Una romántica? ¿O una de terror? ¿Se asustaría y se escondería en mis brazos sin atreverse a abrir los ojos? Mientras elegía, de repente se fue la luz. Parecía un cortocircuito. Iba a salir a revisar los fusibles en el pasillo, pero mi mano se detuvo en el picaporte. En un apartamento de lujo no debería pasar esto. La puerta de repente comenzó a tambalearse. Sonó varias veces, luego se detuvo. Dentro, la luz volvió. Respiré hondo y miré la situación afuera a través de la mirilla. Pero afuera estaba todo oscuro, como si alguien hubiera cubierto la cámara a propósito. La puerta comenzó a tambalearse de nuevo, llegó una voz repugnante. Javier, sé que estás ahí, jajajajajaja. En la cerradura se escuchó un sonido fino. Poco después, la puerta se abrió. Apareció ese rostro que me daba asco. Carla me miraba con ojos de halcón. Gracias a ti, aprendí muchas técnicas para abrir cerraduras de esa gente baja en la cárcel. Detrás de ella venían muchos matones con diferentes herramientas. Di un paso atrás. Carla cerró la puerta detrás de ella y también se acercaba paso a paso. ¿Por qué te escondes de mí? ¿No te dije que me gustas? Dijiste que eso no era gustar, pero te he extrañado 4 años. Me costó mucho esfuerzo encontrarte. ¿Por qué me tienes miedo? A ti también te gusto, ¿verdad? Cuando Carlos me presentó, fuiste tú quien me extendió la mano. Carlos la había llevado a nuestra casa. Era la primera vez que la veía y la saludé cortésmente, dándole la mano. Pero no pensé que en los ojos de una pervertida como ella, eso pudiera ser una prueba de interés. Intenté calmarme. Hablemos con calma, primero no te acerques. Pareció escuchar el chiste más gracioso. Apoyada en su bastón, se movía lentamente paso a paso. Sonaron golpes en la puerta. Escuché la voz fuera de control de Sofía. Javier, abre la puerta. 23. Su voz me dio un gran consuelo. Me calmé y pensé que no debía abrir. Sofía estaría en peligro. Ella, una chica, no tenía capacidad para defenderse. El rostro de Carla se distorsionó. Se dio la vuelta, su bastón rozaba el piso liso, produciendo un sonido estridente. Los hombres se dividieron en 2 grupos, unos me sujetaron con fuerza contra el piso, otros se prepararon para abrir la puerta y capturar a Sofía. Intenté controlar mi voz. Estoy bien, no llores. Por favor, vete rápido. Sofía dejó de golpear la puerta. Con la nariz muy congestionada, dijo, no me iré. Carla, ya llamé a la policía. Si te atreves a lastimarlo, yo. Una daga fría se posó en mi cuello. Carla rió. Ah, ¿y si lo lastimo? No solo lo mataré a él, sino también a ti. La puerta se abrió. Antes de que los matones actuaran, Sofía entró voluntariamente. Levantó las manos, intentando controlar las emociones de Carla. No actúes imprudentemente, baja el cuchillo primero.
La expresión de Carla se retorció de manera grotesca. ¿Ves mi pierna? Gracias a ti, Sofía. Dime, ¿cómo debo vengarme? La vida de este chico o tu pierna, tú eliges. Moví la cabeza con desesperación hacia Sofía. Sus ojos estaban clavados en la daga sobre mi cuello. Dijo, fui yo quien te lastimó, no tiene nada que ver con él. Desquítate conmigo. 1, 2, llegaron sonidos de golpes fuertes y sordos. Sofía lloraba de dolor. Con cada golpe, su cuerpo se estremecía violentamente. Para, grité con todas mis fuerzas. Sofía cayó al suelo, haciendo un gran esfuerzo para levantar la cabeza y mirarme, pero sus ojos gradualmente perdieron el enfoque. Carla rió siniestramente en mi oído, golpeando mi rostro con la fría daga. Tranquilo, no cumplo mi palabra. Tu vida también la quiero. Después de todo, mi rostro también quedó desfigurado. Los matones me sujetaban con fuerza. El rostro grotesco de Carla estaba muy cerca, lleno de cicatrices como 100 pies. La daga rozó mi mejilla. Ella murmuraba para sí. ¿Por dónde empezar? Primero la piel, luego la nariz, al final los ojos. Al ver a Sofía inconsciente, sin saber de dónde saqué fuerzas, logré liberarme de todos. Con las manos atadas, golpeé la barbilla de Carla con la frente y, tambaleándome, corrí hacia Sofía. En ese momento, finalmente llegaron los guardaespaldas que Sofía había llamado por teléfono. Irrumpieron y ambos bandos se enfrentaron. Sofía tenía sudor frío en la frente, sus labios tan pálidos que me hacían temblar el corazón. Sostuve su rostro y la llamé. Ella solo abrió los párpados débilmente, al verme, como aliviada, lo cerró lentamente. Valentina llegó justo en ese momento. Quiso abrazarme, pero en mis ojos solo estaba Sofía. Carla, con un grito casi desgarrador, gritó. Ya estoy así, que mejor que llevarlos a todos a la muerte conmigo, lanzándose como loca hacia nosotros. Instintivamente me incliné para proteger a Sofía, pero el dolor que esperaba no llegó. Abrí los ojos. Valentina estaba frente a mí, bloqueando a Carla. Dio un gemido y contuvo a Carla con fuerza. La sangre caía gota a gota, cada vez más rápido, sobre el piso. Soportando el dolor, empujó a Carla hacia atrás, hasta que Carla cayó de espaldas, golpeando la parte trasera de su cabeza contra una mesa redonda de vidrio cercana. El vidrio se hizo añicos por todas partes. Ella ya no se movía. Valentina me miró. En su pecho se extendía una gran mancha de sangre. Al verme bien, exhaló profundamente y no pudo sostenerse más, cayendo de rodillas. Cayó lentamente, como si me dijera algo, pero su voz era casi inaudible. No dejaba de besar las frías mejillas de Sofía, llorando y gritándole. Despierta, Sofía, despierta. Su rostro estaba pálido como el papel, aún no podía abrir los ojos, pero sus labios murmuraban para consolarme. Está bien, está bien. La abracé con fuerza, mis lágrimas empaparon su rostro. 22 Valentina, 1. A los 17 años de Adrián, supe que me gustaba. Quería confesarme cuando él entrara a la universidad, pero esperé, y él dijo que se iría al extranjero con su tía. No me resignaba. Un amor sin final, ni siquiera me había confesado, ¿cómo podía aceptarlo? Camila me miraba como a una tonta. Cuando te emborrachas, repites su nombre como un loro. Le decía que no entendía. No haber expresado mis sentimientos sería un arrepentimiento de por vida. Su expresión se ensombreció, pero en realidad, decirlo no habría cambiado nada. 3 meses después de que se fue a Inglaterra, finalmente encontré tiempo para volar allá. En Manchester había una gran nevada. Esperé bajo su edificio. La nieve se acumulaba en mis hombros, pero no sentía ni un poco de frío. Él apareció, con expresión triste. Me acerqué, pero una chica lo llamó. Esa chica era delgada, en pleno invierno solo llevaba una chaqueta barata y delgada. Adrián la abrazó, llorando desconsoladamente. Los vi abrazarse, pedirle a un transeúnte que les tomara una foto, envidiados por todos. En el segundo piso iluminado, Sofía, con una copa de vino, lo observaba todo desde arriba. Odiaba esa actitud suya. Solo un año mayor que yo, con apariencia aún más juvenil, actuando con una madurez fingida. Regresé a casa esa misma noche. En realidad, no estaba tan triste, solo sentía un vacío en el corazón. Al final, la confesión no se dijo, se cumplió mi predicción y se convirtió en un arrepentimiento. Trabajaba día y noche, y tampoco pensaba mucho en Adrián. Pero el exceso de trabajo me hizo enfermar y, sin cuidado, tuve un accidente de tránsito. Mi familia me obligó a descansar bien. De repente, no tenía nada que hacer, pasaba los días abstraída. Camila, viendo mi mal humor, a menudo me invitaba a su casa. Aunque era un poco borde, en el fondo era buena persona. Fue durante ese tiempo que noté a Javier. De pequeño, su presencia era muy baja.
junto a Adrián, ni siquiera lo notaban. Siempre buscaba la manera de colarse en la habitación de su hermana y luego me miraba a escondidas, con el rostro más rojo que la sandía que llevaba. Me parecía gracioso y lo trataba como a un hermanito. Una vez me pidió ayuda con un problema de matemáticas avanzadas. Mientras explicaba, se quedó dormido. El viento sopló el cuaderno de ejercicios, abriéndolo en la última página, donde estaba su letra enérgica. El amor secreto es una gran obra muda. Pensé que él y yo éramos almas gemelas en el sufrimiento. Abrió los ojos y nuestras miradas se encontraron. Su rostro se sonrojó de nuevo. Se me cruzó por la mente y le pregunté, Javier, ¿quieres intentarlo con tu hermana? Javier era muy bueno, tan bueno que a menudo me sentía culpable. Así que me esforzaba por tratarlo bien. Al ver su rostro feliz, a veces también sentía felicidad. Solo que nunca tomaba fotos con él. Esa noche de invierno en Manchester, el destello de la cámara me recordaba la amargura. Él nunca se enfadaba ni discutía conmigo, no cuestionaba mis reuniones de trabajo ni mi trabajo. Pensé que para el aniversario de 2 años, con una relación estable, ya era momento de hacerla pública. Pero el cielo ama burlarse de uno. Camila dijo que Adrián iba a regresar al país, y que seguía soltero. Lo que siguió ya no lo escuché. Me preguntaron sobre Javier, diciendo que era un hermanito formal. Instintivamente dije que era por lástima, solo por diversión. En realidad, nunca había pensado en eso, pero la respuesta salió así. Javier lo escuchó. Un chico tan grande, y sus ojos se enrojecieron al instante. No me atrevía a mirarlo. Sabía que le había fallado, pero si pudiera repetir ese arrepentimiento, aún no quería perdérmelo. 22 Valentina, 1, continuación. El progreso con Adrián fue fluido. Él no parecía gustarme demasiado, pero a mí tampoco me importaba mucho. Pero surgió algo inesperado, Javier y Sofía se estaban acercando. Incluso se sonrojaba por ella, como lo hacía por mí. Sentí una inquietud en el pecho, no sabía bien qué era. Debía ser preocupación por él. Sofía no era alguien con quien se pudiera jugar. La problemática hija menor de la familia López había ofendido a Sofía de alguna manera y fue enviada lejos. Y a ella también la obligaron a salir del país para evitar problemas. Su mirada hacia Javier no me engañaba. Le gustaba hasta la muerte. Cuanto más era una mujer así, más peligrosa era. Varias veces le aconsejé a Javier que se mantuviera lejos de ella, pero él me ignoraba. Esa noche, en la foto grupal, mi expresión estaba distorsionada, pero aún la guardé muchos años, porque era la única foto que teníamos juntos. Aunque en la foto quien se apoyaba en su hombro era otra mujer, y yo solo era una espectadora. Me sentía inquieta, casi todas las noches me emborrachaba. Cuando acompañé a Adrián al concierto, en mi mente solo estaban las imágenes de Javier abrazando a Sofía. Le pregunté a Adrián, ¿tienes a alguien que te guste? Sí, pero es muy pobre. Mi abuelo le dio $500,000 y se fue. Dejó a un lado su actitud informal, sus ojos brillaban con lágrimas. Pero a mi abuelo le agradas tú. Ya que estamos, ¿por qué no intentamos? La cuerda que tensaba mi corazón de repente se rompió. Recordé que hace 2 años, le había hecho la misma pregunta a Javier. En ese momento, sus ojos brillaban intensamente, pero ahora ya no me miraba así. Al día siguiente, fui a buscarlo con una excusa y lo vi bajando del auto de Sofía. Y dijo que ya no le gustaba, que le gustaba Sofía. ¿Qué debía decir? Al final, lo que salió fueron calumnias hacia Sofía, pero él ni siquiera quiso indagar, como si verme le diera asco. El día de su cumpleaños, no quiso abrir el regalo que preparé con esmero, su mirada se quedó en Sofía. Me puse celosa, casi enloquecida. ¿Qué derecho tenía Sofía? Pero pronto supe que sí lo tenía. Camila me contó que Javier había sufrido acoso escolar, incluso casi abuso sexual. Quien lo rescató en ese momento fue Sofía. Habiendo estado con él tanto tiempo, nunca le pregunté qué había pasado durante esos 6 meses. Incluso lo lastimé una y otra vez. Me mudé arriba de su apartamento y volví a ver a Sofía. Ella me ganó de mano, comprando el apartamento de enfrente. Más tarde, cuando vi los labios ligeramente rojos de Javier al abrir la puerta, y a Sofía abrazando su cintura frente a mí, no pude decir nada. Al darme la vuelta, mis pies no podían avanzar. Sofía también salió, se paró a mi lado y dijo suavemente, te di una oportunidad. No entendí muy bien. Cuando abajo se escuchó un ruido extraño, yo estaba bañándome. Solo me enjuagué la espuma del cuerpo, y una vez más llegué después que Sofía. Pero por suerte, le cubrí a Javier del cuchillo. Lo vi llorando desconsolado mientras abrazaba a Sofía, como si lo que se hubiera perforado no fuera el hombro, sino el corazón. Lo llamé, Javier, puedes mirarme. Él sostenía el rostro de Sofía y ya no me dirigió ni una mirada. 24. Carla murió. La familia López protestó durante mucho tiempo,
pero al final la familia Sánchez lo solucionó. Enviaron a Valentina a Japón a recuperarse. La saqué de la lista de bloqueados, pero ya no recibí más noticias suyas. La lesión de Sofía tardó medio año en sanar, poco a poco pudo volver a caminar. Con la excusa de buscar a Adrián, iba a la casa de los Sánchez todos los días. El abuelo Sánchez ya no fingía, me miraba con el ceño fruncido. Hablaba de que se rompía el orden jerárquico, de la diferencia de edad. Sofía, con la excusa de que las piernas no le respondían, se aferraba a mí sin pudor y le preguntaba, ¿todavía quieres un nieto adoptivo? El abuelo Sánchez golpeaba el suelo con su bastón, diciendo tú sin parar, hasta que Adrián le metió un puñado de uvas en la boca. Abuelo, habla menos, o mi tía se quedará soltera para siempre. 3 años mayor, trae riqueza, además mi tía parece más joven que yo. Y realmente se cayó. Camila también visitaba ocasionalmente a Sofía. Ahora se atrevía a llamarla por su nombre, pero su actitud seguía siendo respetuosa. A veces traía propuestas de proyectos para consultar con Sofía. Si recibía un esto va a perder dinero como respuesta, se iba cabizbaja. Camila, probándome, me dijo, en realidad, ¿quién te rescató esa noche? Lo sé, fue Sofía. Se rascó la cabeza y dijo, cuando recibí su llamada y llegué, Carla ya estaba tirada, irreconocible. Tú estabas muy asustado, nadie podía tocarte, solo al escuchar mi voz te atreviste a levantar la cabeza. Luego esto se ocultó muy bien. La familia Sánchez tampoco quería que se filtrara, y ella dijo que no se lo mencionaras nunca más, así que no te lo conté. Sus ojos se enrojecieron de nuevo. Le di unas palmaditas en la espalda y le dije que no pasaba nada. El día en que se recuperó por completo, me llevó de la mano al jardín. Brandiendo una pequeña pala, dijo suavemente, ¿recuerdas tu botella de deseos? No lo recordaba. Ella cavó con esfuerzo. Aunque sus piernas ya estaban bien, yo, parado a un lado, todavía estaba un poco preocupado. La tierra removida reveló un pequeño frasco de vidrio amarillento. Sofía lo recogió, lo limpió con un pañuelo y me lo entregó. Léelo. Lo tomé con expectación. Ella aún gesticulaba a mi lado. Recuerdo que en ese entonces eras así de bajito, siempre parado al final, casi no hablabas, pensé que eras mudo. El papel enrollado tenía una escritura torpe. Espero ser visto. Lágrimas cayeron una tras otra de mis ojos. Las sequé una y otra vez, como si nunca pudiera terminar. Sofía, preocupada, me preguntó rápidamente qué pasaba. La abracé con fuerza y, entre sollozos, dije, resulta que siempre fui visto. Fin. 25 Sofía. Mi jerarquía era alta. Adultos 20 años mayores que yo me llamaban hermana, la hija de la familia García, 2 años menor, me llamaba tía. Era un poco cómico. Desde que tengo memoria, clases interminables de idiomas, finanzas, equitación, incluso comer y dormir tenían reglas estrictas de etiqueta. Me privaron de todo derecho al entretenimiento infantil. En el estudio, la chimenea era cálida, los tutores hacían fila para llegar. Yo, parada frente a la ventana, los veía jugar con la nieve. El viejo decía, al nacer con todo, naturalmente hay que hacer sacrificios. Así que siempre fui una espectadora de ellas. El niño de la familia García también, parado en un rincón, podía jugar todo el día sin que nadie se volteara a hablarle. Así que también me convertí en su espectadora. Observaba sus dedos apretando el dobladillo de la ropa, su expresión un poco agraviada pero contenida. Cuando iba a recoger a Adrián a la puerta de la escuela, entre el gentío de estudiantes con uniforme, siempre podía encontrarlo. A los 22 años, levanté la vista y vi su estatura creciendo rápidamente. Mi corazón dio un vuelco. Parecía que me gustaba un poco este hermanito. Esa noche, llovía finamente. Volvía a casa, Adrián no estaba. El chofer dijo que Adrián tenía cumpleaños de un compañero, ese día no iba a clases de refuerzo. Y él, no sabía si llevaría paraguas. Me senté un buen rato, me sentí sofocada, mejor saldría a dar una vuelta en auto. En el callejón, había un grupo de personas pegándole patadas y puñetazos, y la risa repugnante de Carla. Bajé del auto, tomé el palo de golf del asiento trasero. Al revelar mi identidad como la hija favorita de la familia Sánchez, los matones huyeron despavoridos. Pero Carla seguía sin tener miedo a la muerte. Decía, este tipo de hombres es el más interesante. Cuando le bajaron los pantalones, luchó como si le fuera la vida. Perdí el control. El palo de golf golpeaba una y otra vez. Carla dejó de hacer ruido, pero yo no podía detenerme, hasta que escuché su respiración agitada. Quise acercarme, pero él temblaba de miedo. Al final, llamé a Camila. El viejo acababa de empezar a usar bastón, pero toda su fuerza la usó en mi espalda. ¿Qué te enseñé normalmente? Tu hermano no tiene ambición, puse todas mis esperanzas para la familia Sánchez en ti.
¿Vas a arruinar todo mi esfuerzo? Eres una mujer, con salvarlo por compasión bastaba. ¿Pensaste en las consecuencias antes de golpearla así? ¿Merecía la pena hacer un enemigo? Dije, no pude contenerme, era una bestia. Eso es asunto de la familia García. ¿Qué tiene que ver contigo? Todavía no reconoces tu error. Levanté la vista y la miré directamente. Si vuelve a pasar, tampoco me contengo. La mano del viejo tembló, el bastón cayó al suelo. Una persona astuta que había luchado durante décadas vio de inmediato mis sentimientos. Gritó enfurecido. Es tu pariente menor, 3 años menor que tú. Tú, no eres humana. Me ordenaron salir del país y hacerme cargo de los negocios en el extranjero. Antes de irme, a menudo me sentaba bajo la ventana de su casa, mirando las cortinas cerradas de su habitación. Una persona tan sensible, herida tan gravemente, ¿estaría bien? Envié un ramo de lirios del valle, esperando que tuviera suerte. Luego estuve muy ocupada. Escuché que poco a poco mejoraba. En su cuenta secundaria de redes sociales, se vislumbraba su felicidad. Era la chica de la familia Fernández, la había visto antes bajo su ventana. Estaba bien, parecía feliz. Pero Adrián recibía regalo tras regalo, hechos a su medida. Y él, ni siquiera tenía sus lirios del valle favoritos. Ella parecía no importarle lo que le gustaba. Pensé que ya era hora de regresar a casa. Antes de volver, llamé a Valentina con el teléfono de Adrián. Soy yo, Sofía. Adrián va a regresar pronto, no sé si tendrás tiempo para darle la bienvenida. Le gusta jugar con plantas, especialmente los lirios del valle. El viejo tenía razón, yo no era una buena persona. Fin.